Ahí le mandé un mensaje, ¿cómo están? Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar en unos minutos. Les mandé un mensaje a ver si tienen alguien alguna captura de la clase del día de ayer, porque yo no pude hacer captura. A ver, me avisan, pues chicos, si lo mandan, ¿ya? De todas maneras, le voy a hacer Buenos días, Geraldine. Si tú tienes una captura de la clase de ayer, me lo mandas, por favor. Por este medio se puede mandar. ¿Ya? Geraldine o Claudia, cualquiera de los que están acá presentes. De repente lo tiene Aarón, no sé, o Mariana, o Fátima. Creo que ustedes hacen captura, pues, ¿no? Sobre todo de la parte que está, de la parte donde está el título, pues, ¿no? Pensamiento, lenguaje, esa parte. Ya, si tienen captura, envíen, chicos. Vamos a empezar en 2 minutos. Avisen a sus compañeros que ingresen. Ya vamos a empezar. Buenos días. Muy bien. Tenemos solamente hasta las 8:55. Ya. Esperamos un minuto y empezamos. ¿Listo? ¿Me escuchan y me ven bien? Díganme si me escuchan y me ven bien. Que ayer tuve problemas. ¿Sí me escuchan y me ven bien? Sebastián, Gabriela, ¿me escuchan bien? Sí. Buenos días, Claudia, a ver, profe. buenos días. A ver si tienen esa captura, me la envían. Claudia, de repente tú lo tienes. A ver, un favor, Claudia, envíame, pues. Muy bien, gracias, queridos jóvenes. Vamos a empezar en punto porque si no los chicos van a decir, profesor, usted empezó antes. Siempre ya los conozco a los jóvenes, algunos, y eso es bueno que les guste reclamar, pero hay que reclamar con base. El día de ayer, sí pues tuve un inconveniente que no va a volver a pasar. Y es por eso que vamos a empezar en punto para hacer un pequeño, que esté con el PPT. A ver, por si acaso manda, Claudia, de todas maneras me puede servir, manda. El día de ayer, bueno, no va a volver a pasar esta problemática. Y es por eso que el día de hoy, gracias, Fátima. Ay, ¿cómo lo bajo? No sé cómo bajarlo. Pero no sé cómo bajarlo, Fátima. Ah, copiar, como copiar imágenes, ¿no? Ya, ya está. Clase es jueves, clase 5 del jueves del aula 134. Lo he puesto. Aula 134. Muy bien. Déjeme guardar lo que ha mandado su compañera. Ya está. Y empezamos. Pero no me da la opción de guardar. Copiar imagen. Uy, no me da la opción. Bueno, y ahí veo cómo hago para copiarlo. Sí, le mencionaba ya lo tengo copiado. Gracias. Por eso le mencionaba lo del día de ayer, por eso les pido disculpas, ya no va a volver a pasar. Y vamos a empezar rápidamente. Ya están la mayoría. Ojo, no están todos, pero están la mayoría. ¿Hay una mano levantada? No sé. Ya lo vi ya. Gracias. Perdón, me confundí. Ya, muy bien. Listo. Estamos observando entonces el tema número 5, que es pensamiento y lenguaje. Ayer habíamos visto qué cosa era el pensamiento y qué cosa era el lenguaje. Vamos a repasar eso rapidísimo. El pensamiento, que era un proceso cognitivo superior, es una cadena de respuestas simbólicas que permite resolver problemas, formular nuevas ideas y tomar decisiones. Tomar decisiones, que es muy importante. Habíamos estudiado el día de ayer que dos eran las funciones del pensamiento, en la función simbólica o representacional y la función elaborativa. Dentro de la función simbólica y representacional habíamos visto que en la función simbólica el pensamiento
va a usar imágenes, va a usar signos y va a usar símbolos. Y sobre todo signos, si nos habíamos quedado con el signo lingüístico, que es una representación de la realidad a través de una palabra que va a sustituir a la realidad. La palabra mesa sustituye a la realidad. Esa es la función simbólica del pensamiento. Dentro de la función simbólica habíamos estudiado los procesos de imitación diferida, imitar en otro momento, juego simbólico, jugar con objetos que simbolizan algo. Imagen gráfica, dibujo, plasmar un dibujo sobre algo físico de lo que el niño ha experimentado. Imagen mental, recordar esas imágenes, pero usando la imaginación. Y el lenguaje, que era la función simbólica más importante del pensamiento. Habíamos visto en la función elaborativa del pensamiento la formación de conceptos por abstracción, donde habíamos visto de que varios animales que tienen las mismas características lo podemos unir en un concepto como, por ejemplo, mamífero, ¿no? Habíamos estudiado también cómo usamos el pensamiento en la solución de problemas. Ensayo y error, que lo vamos a volver a ver en aprendizaje, que es una cuestión al azar, el tanteo. La recuperación de la información, que es usando la memoria. El algoritmo, seguir pasos secuenciados. Y la heurística, usar estereotipos, creencias, opiniones sobre algo para solucionar un problema. Había hecho el ejemplo de que si quiero comprar un celular, pregunto a mis estudiantes, ¿qué marca usan? Ah, el que usa más es el compro, pues. Entonces, esa es heurística. Me guié en una cuestión genérica, básica, en base a un estereotipo, a una creencia, nada más. Habíamos visto también la creatividad en la cual se usa el pensamiento y habíamos visto dos teorías de la creatividad, la de Paul Guilford y la de Edward de Bono. ¿Qué cosa es creatividad para cada uno de ellos? Creatividad es el pensamiento divergente para John Guilford y creatividad es el pensamiento lateral para Edward de Bono. Eso es lo que vimos el día de ayer. Habíamos visto que el lenguaje era un conjunto de signos y símbolos que se usa para comunicarnos, para transmitir un mensaje. Que tiene que haber dos requisitos importantes para que una persona adquiera el lenguaje. Uno, la variable de la maduración y dos, la variable del aprendizaje. En la próxima semana vamos a ver el aprendizaje. Dentro de la variable de maduración tiene que madurar el sistema nervioso, la parte respiratoria, la parte fonatoria, la parte auditiva para que yo desarrolle el lenguaje. Entonces, cuando un niño tiene problemas de lenguaje, por acá puede estar el problema, por acá puede estar el problema. O también puede estar por acá, porque el niño, por más que tenga todo ok, de repente no le enseñan a hablar, o de repente los padres no hablan, son muy callados, son muy tímidos, no hablan. Eso también se ha visto mucho en psicología. ¿Y cómo aprende el niño? Aprende por condicionamiento clásico, que lo vamos a estudiar la próxima semana, operante, observacional o aprendizaje cognitivo. Las etapas de desarrollo del lenguaje, la prelingüística, cuando todavía no aparece el lenguaje en sí, es pre nada más. Y la etapa lingüística, con sus 6 etapas importantísimas, 4 etapas. Holofrásica, una palabra significa varias cosas. Explosión del lenguaje, cuando el niño tiene va acumulando palabras y hace frases cortas. Habla telegráfica, frases sin conectores. Y habla egocéntrica, cuando el niño habla en voz alta porque piensa en voz alta. Eso habíamos visto hasta el día de ayer. Si hay alguna consulta del día de ayer, me informan para pasar ya al día de hoy, que es inteligencia. Y el día de ayer habíamos combinado con la teoría de Lev Vygotsky, que sí hay una relación entre pensamiento y lenguaje. Si bien es cierto, al inicio surgen por caminos diferentes, pero pues después se encuentran. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa, piensa usando el lenguaje. Piensa usando el lenguaje. Por eso que es clave que un niño hable, porque eso le permite también desarrollar su pensamiento. Y viceversa. Si no hay preguntas, pasamos al tema de inteligencia. Preguntas, queridos jóvenes, vamos a ver si ya están todos. Faltan todavía, recién hay 29, ustedes son como 50. ¿Qué pasa con esos chicos? ¿Por qué no entran? Si es importante los temas. Entonces de repente están estresados. Vamos a ver. Muy bien. ¿Eres inteligente? ¿Por qué decimos que un joven es inteligente? Un joven que ingresa a San Marcos es inteligente. No pueden quedarse dormidos, es que están haciendo mal. Pues yo les dije a ustedes que están durmiendo mal, que tienen que dormir las horas adecuadas. Si se han quedado dormidos porque se han acostado tarde. ¿Y por qué se han acostado tarde? Ah, porque no me hacen caso, pues. Se quedaron seguramente hasta tarde estudiando. Y eso no es bueno. Yo ya les expliqué eso, jóvenes. Ustedes no hagan ello. Muy bien. ¿Por qué decimos que este joven es inteligente? ¿Qué cosa es la inteligencia? ¿Por qué decimos
que mi papá es más inteligente que mi mamá. En mi caso es mi madre más inteligente que mi padre, por si acaso. ¿Por qué decimos que es inteligente? ¿Solamente porque ingresó a la universidad es inteligente? ¿Solamente porque obtuvo 20 en el examen es inteligente? ¿Es inteligente una persona que tiene, que por ejemplo, bueno, acá está la imagen, que por ejemplo es amable? ¿Es inteligente? ¿Es inteligente una persona que responde una pregunta a un examen? Sí, puede ser inteligente. Pero es inteligente una persona que si cede el asiento, por ejemplo, a otra persona. Interesante, ¿no? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy en estos casi una hora de clases que tenemos, en esta casi hora de clases. ¿Ya? Muy bien. La inteligencia es una palabra que proviene del latín intellectus, que significa leer o escoger, o leer, escoger entre líneas. Ahí está, leer entre líneas. Esta es la palabra, Andrea me está escribiendo. Claro, podría ser inteligente, ¿no? ¿Es inteligente una persona que tiene memoria, buena memoria? Vamos a ver, pues, qué cosa es inteligencia. Y ya ustedes se dan cuenta que en psicología, que es una ciencia muy grande, muy amplia, un solo tema tiene muchas teorías. Igual el día de hoy, inteligencia tiene muchas teorías para explicar lo que es la inteligencia. Igual cuando veamos aprendizaje, muchas teorías para explicar lo que es el aprendizaje. Igual para saber el objeto de estudio de la psicología, hay muchas teorías que dicen el objeto de estudio de la psicología. Ese es el problema de la psicología, que hay muchas teorías. Igual en inteligencia hay muchas teorías. ¿Con cuál te quedas? Y eso depende de ti, pues. Yo me quedo con una. ¿Ustedes con cuál se quedarán? No sé. Vamos a ver. Entonces, aquel que elige la mejor opción entre varias es inteligente y el que sabe leer entre líneas. Pero eso es más una cuestión etimológica. Pero nosotros en psicología decimos que la inteligencia es un constructo teórico, o sea, un concepto que va a explicar la competencia y velocidad, o sea, una persona competente y veloz es inteligente. ¿Por qué? Porque es competente y veloz para adquirir, para almacenar, miren la memoria, y para aplicar conocimiento. Ese es el concepto más aceptado dentro de la psicología de lo que es inteligencia. Es un constructo teórico, o sea, un concepto que explica la competencia y velocidad para adquirir, para almacenar y para aplicar conocimiento. ¿Qué les parece? Bueno, o sea, una persona inteligente es una persona competente y veloz para adquirir, o sea, guardar información y sobre todo aplicar esa información que ha aprendido, ¿no? Esa persona es inteligente. Inteligente. A ver, ¿qué piensan ustedes? Y vamos a ver las teorías clásicas y las teorías psicométricas, perdón, contemporáneas de la inteligencia. Eso lo clasificamos en dos grandes grupos. Número uno, teorías clásicas o psicométricas. Y dos, las teorías contemporáneas que son las más recientes. Miren, ¿cuántas teorías vamos a ver? Dentro de las teorías clásicas o psicométricas, ustedes se dan cuenta, esta palabra llamada psicometría. Esto es psicología, y esto es medida. Entonces, esa palabra psicometría es una palabra que significa medida de lo psicológico, ¿no? Medida, medida. Sobre todo medida. O sea, lo psicológico se puede medir. ¿Y la inteligencia se puede medir? Entonces yo diría que sí se puede medir la inteligencia. Medida de lo psicológico. O sea, la inteligencia se puede medir, según estos señores. Se puede medir la inteligencia. Podemos medir. ¿Y con qué lo medimos? Con una prueba psicológica, pues. Ahí tenemos a los autores que quieren medir la inteligencia: Alfred Binet, Spearman, Thurston, Cattell. Pero también tenemos las teorías contemporáneas con Jean Piaget, Vygotsky, Sternberg, Gardner y Goleman, que se preocupan no tanto de medir la inteligencia, sino cuál es el origen y cómo se desarrolla esa inteligencia, de dónde se origina y cómo se desarrolla. En cambio, acá quieren medir nada más. Por eso lo clasificamos como teorías psicométricas, teorías que se preocupan por medir la inteligencia. ¿Y cómo lo miden? Con una prueba psicológica. Ahí está. Este es un test de habilidad perceptual, por ejemplo, ¿no? Entonces, quieren medir la inteligencia. ¿Y cómo lo miden? Con pruebas psicológicas, pues. Ahora, la medida de inteligencia, ¿cómo se hace un test de inteligencia? A ver, usted dirá, profesor, ¿cómo se hace un test de inteligencia? Estos señores, Alfred Binet sobre todo, desarrolló el primer test de inteligencia, que para él, para saber si una persona es inteligente, tiene que verse su capacidad verbal, por ejemplo, su capacidad perceptual, por ejemplo. Entonces se crea el famoso test de inteligencia,
que está conformado por muchas preguntas y que para obtener un promedio se aplicó a muchas personas, de repente miles de personas, de acuerdo a su edad y de acuerdo al sexo. Una cosa es una chica, otra cosa es un varón, es diferente. Una cosa es un joven de 15, otra cosa es un joven de 20. Entonces, lo clasifican por edad y de acuerdo a eso sacaban puntajes. Entonces, los chicos de 18 puntúan así, los chicos de 20 puntúan así. Entonces, y si esa prueba se aplica a un chico de 18, se le compara. Bueno, lo traen al Perú, la prueban a un chico de 18 años y lo comparan con los resultados que tuvo los chicos de 18 años en Estados Unidos. Y ustedes dirán, ¿es diferente? Sí, pues es diferente, pero al menos ayuda en algo para saber el tipo de inteligencia. Pero hay pruebas que lo han adaptado al Perú. En este caso, más o menos así se miden. O sea, te comparan. Te comparan. Tus, este chico acabó la secundaria. Muy bien, vamos a comparar con chicos que acabaron la secundaria. No se puede comparar con un chico que no acabó la secundaria, pues que es analfabeto. Obvio, pues, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, van a crear los famosos test de inteligencia. Test de inteligencia. Muy bien, el primer test de inteligencia, gracias a Alfred Binet y Simmons, que recibieron la misión de elaborar un test. ¿Para qué? Para poder ver a los niños que iban a empezar las clases. O sea, no se le aplica un test de inteligencia a cualquier persona, se le aplica a personas que de repente se detecta que van a pasar por un proceso de cambio muy fuerte, por un niño que entra al colegio, que es un cambio fuerte. En esa época no había inicial, de frente entraban a primaria. Entonces querían detectar a los niños que les iba a ir bien y a los niños que les iba a ir mal. ¿Por qué? Porque solamente se le incorporaba a los niños sin aplicarle una prueba y algunos tenían problemas, pues, académicos, ¿no? En el año 1911, Lewis Terman hizo una adaptación de esta prueba que creó Alfred Binet y Simon en la Universidad Norteamericana de Stanford. Y se da y nace a la luz el test Stanford-Binet, que hasta el día de hoy, aunque no lo crean, se usa. Stanford-Binet. Se usa poco, pero se usa. El test de Stanford-Binet. Miren desde cuándo apareció. 1911. Más de ciento y tantos años. ¿Que ha sido adaptado, que ha sido actualizado? Claro que sí. Esther creó el término de edad mental. Ahí está esta palabra, edad mental, que es la edad que le corresponde a un individuo producto del resultado de la aplicación de una prueba. Muy bien, yo puedo tener, o tú puedes tener 18 años. Esa es tu edad cronológica. Acá está tu edad cronológica, 18 años. Vamos a poner acá. Tú puedes tener 18 años, ¿está bien? Pero te aplican la prueba y de repente sale que tienes una edad mental de 20 años. Ah, interesante. Interesante, entonces. Puedes tener 18 años y te aplican una prueba y tienes una edad mental de 20 años. Vamos a poner acá. Edad cronológica, 18 años. Ya, acá lo ponemos. Uy, no puedo correrlo. Ahí está, la edad cronológica, 18 años. Acá está. Y la edad mental es de 20, pues. Entonces, si tú te das cuenta, un joven que tiene una edad cronológica de 18 años, pero tiene una edad mental de 20, que es el que se obtiene con la prueba de Binet, que aplicaron Binet, entonces ya no está diciendo que ese joven va a tener un CI elevado, pues. Ya no está diciendo eso. Entonces, esta es la fórmula que crearon William Stern, que creó William Stern, el famoso CI, coeficiente intelectual o cociente intelectual, el coeficiente intelectual de un joven de 18 años, que es su edad real, pero que tiene una edad mental de 20. ¿Y cómo sé que tiene una edad mental de 20? Porque le apliqué la prueba de Stanford, el Binet de Simon, bueno, la prueba que ellos crearon. Y después se divide entre 2 y se multiplica por 100. Así se medía la inteligencia, en base a una prueba, en un test psicológico. Y después, esos resultados, ustedes lo ven, bueno, dividan 20 entre 18 y eso multiplican por 100. Esos resultados se veía en este cuadro, donde se puntuaba el CI. Bueno, yo no lo he multiplicado ni lo he sumado. Ustedes lo pueden hacer en buena hora. 20 entre 18 por 100. Y acá encontramos el resultado. Yo creo que este chico sale como normal alto, más o menos. O normal promedio. Más o menos saldría este joven. ¿Cuánto salió? Sale 112, es 100. redondeando, porque sale 111, 2, 3, Ah, así. muy bien, gracias. 112, miren esto. 112. Entonces, este chico tiene, acá está, acá estaría 112, acá. Ya, estaría acá, pues. 112 tiene normal alto. ¿Ves? Normal alto.
112. ¿Quieren saber su CI? Yo les digo gratis sin aplicarles ninguna prueba. Su CI de todos ustedes, los que están acá presentes, es entre normal promedio y normal alto. Porque yo también estoy ahí. Entre normal promedio y normal alto. Yo salí casi normal alto también. ¿Ves? Ese es su CI. ¿Para qué van a ir ustedes a saber su CI si ustedes son jóvenes que han acabado la secundaria, están preparándose? O sea, no hay ningún problema. Pues. Su CI de ustedes es normal promedio, normal alto, por ejemplo, ¿no? No es normal bajo. Eso debería ser un joven que de repente habrá repetido de años muchas veces. No es superior o muy superior porque eso serían para los genios, ¿no? 120, 129, ya son los dotados. Según la propuesta de estos autores, Alfred Binet y Theodore Simmons. Entonces, y William Stern creó el famoso término consciente intelectual que se obtenía dividiendo edad mental entre edad cronológica por 100. Entonces, así se medía la inteligencia. ¿Qué les parece? Ahora hay otras pruebas que miden inteligencia. No gasten dinero y tiempo en ir a un psicólogo para recetar su CI, porque su CI de ustedes está ahí. Normal alto, normal promedio. Muy bien, ahora sí vamos a las teorías psicométricas, que son esta de acá. ¿Dónde está? Las teorías psicométricas. Ahí está. Vamos a empezar con la teoría de Alfred Binet y vemos la teoría psicométrica que tenía como función medir la inteligencia. Vamos a ver la teoría de Charles Spearman. Spearman señala, miren los años, hace muchos años, hace un análisis factorial, un análisis estadístico a los resultados que obtenían los estudiantes cuando se aplicaban los tests. Y él encuentra dos factores. Factor G, que es el factor de la inteligencia general, y el factor S, que es el factor de la inteligencia específica. ¿Cómo lo puedo diferenciar? Cuando te dicen factor G o de inteligencia general, eso es común a todas las pruebas y es responsable de tener o no tener inteligencia. O sea, supongamos que un joven tiene buena nota de repente en aritmética. Entonces, su factor G nos indica, es que es muy seguro que también tendrá una buena nota en álgebra o de repente en geometría de repente, ¿no? O sea, el factor G es la inteligencia general. Si es inteligente en este campo, puede ser inteligente también en otro campo, factor general. En cambio, el factor específico, no, ese es individual en cada persona y eso va a progresar con el desarrollo de las habilidades que va a tener el estudiante. O sea, eso es lo que va a individualizar a la persona, el factor específico. Entonces yo, como soy psicólogo, yo digo, ustedes que acabaron la secundaria y tienen 17 años y 18 años. Entonces su factor G o inteligencia general de ustedes será el promedio de lo que yo hago respecto a una prueba que yo les aplico a ustedes. Les aplico una prueba y todos ustedes tienen un puntaje. Ese es su factor G. El factor G de los chicos que acabaron secundaria es esto, porque han acabado secundaria, pues, ¿no? Pero puede haber un caso de un joven, oye, que sin acabar la secundaria, por ejemplo, de cuarto, tercero, de repente tiene un puntaje parecido al de ustedes, de repente, ¿no? Entonces, es una cuestión de factor específico, que va a progresar de acuerdo al desarrollo de sus capacidades, ¿no? Pero nos quedamos nosotros con factor G, que es el que se mide en toda prueba, dicen algunos. Se mide en toda prueba psicológica de inteligencia. Después surge la teoría multifactorial de Thurston, quien niega el factor G. Miren, muy importante. Él niega el factor G. Y él también usa un análisis factorial, un análisis estadístico, ¿no? Donde él dice que no hay solamente dos factores, factor G o factor específico, no, son 7 habilidades primarias. Él no lo llama factores, lo llama habilidades primarias. Son 7. O sea que la inteligencia, para ser medida como tal, tiene que tener 7 habilidades primarias. Habilidad espacial, la capacidad que tiene una persona de ubicarse en el espacio, la capacidad tridimensional, etcétera, por ejemplo. Rapidez perceptual, darse cuenta de este ejemplo que yo puse. ¿Dónde está el ejemplo? A ver. Está. Ahí está. Darse cuenta cuál es la clave. ¿Cuál es la clave? La persona que rápidamente se da cuenta, esa es la rapidez perceptual, por ejemplo, ¿no? Habilidad numérica, matemática, por ejemplo. Comprensión verbal, RB. Es una habilidad primaria, por ejemplo. La memoria, la capacidad de guardar información, por ejemplo, recuperarla. Y la fluidez verbal. Fluidez verbal es diferente que habilidad verbal. Ojo, fluidez verbal es la capacidad de una persona para la oratoria, para declamar poesía, por ejemplo. Entonces, si esta persona
quiere medir su inteligencia, tiene que medir sus 7 habilidades primarias. Son 7, dice. No son 2 nada más. 7 habilidades primarias. Lo que dice el señor Tustón. Continuamos. Seguimos con las teorías psicométricas. Raymond Cattell es un psicólogo que plantea solamente 2 tipos de inteligencia. Él no habla de habilidades, él habla de los tipos de inteligencia. La inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. ¿Están todos? Oye, todavía no llegan todos. Qué raro. Eran 50, me parece ustedes. Y hay 39. Eso me preocupa. Muy bien. La de Raymond Cattell es Se una durmieron, inteligencia. profesor. No pueden dormirse, pues están postulando. La inteligencia fluida, según Raymond Cattell, es diferente a la inteligencia cristalizada. Vamos a ver cómo lo diferencio. ¿Cómo lo diferencio? Él señala que la inteligencia fluida es una habilidad o una actitud, pero en la cual la persona razona rápidamente con información de contenido no verbal. Esto es muy importante, no verbal. O sea, RB no está acá, no verbal. Entonces, ¿con qué va a razonar, profesor? Entonces, él va a razonar o va a experimentar o va a tener habilidades para cuestiones espaciales. Por ejemplo, ¿no? Cuestiones espaciales. Ubicarse en el espacio, armar rompecabezas, armar un cubo mágico. Esa es inteligencia fluida. Inteligencia fluida. Esta inteligencia permite adaptarnos a situaciones nuevas sin que el aprendizaje o experiencias o conocimientos previos sean necesarios. O sea, esta inteligencia es innata, pues te está diciendo, es innata, viene con nosotros y no necesito que me lo enseñen. O sea, yo no necesito que se enseñe esta inteligencia porque eso ya viene conmigo. Viene conmigo. No necesito el aprendizaje, no necesito. Se desarrolla hasta los 20 años y luego un poco que se mantiene estable, aunque después otros autores dicen que un poco que va decayendo, ¿no? Con el tiempo. Pero es innata, son habilidades que tiene una persona para situaciones no verbales, imágenes, figuras, cuestiones tridimensionales, por ejemplo. Y acá está, pues lo usamos para resolver rompecabezas, animar un evento, encontrar nuevas soluciones a viejos inconvenientes. Por ejemplo, si yo digo, a ver, escojo a 2 chicos de acá en el aula, que tienen la misma edad y que son del mismo sexo, que ya acabaron la secundaria, obvio, y le doy 2 rompecabezas para que armen. Los son iguales, los 2 rompecabezas, que nunca han visto, un rompecabezas que nunca han visto. Quien lo hace más rápido es el que tiene inteligencia fluida, quien lo hace más rápido. ¿Y por qué lo hace más rápido? Porque tiene esa habilidad, pues algo innato, heredado, que le permite resolver ese problema rápidamente. Es una cuestión innata, heredada. En cambio, la inteligencia cristalizada, si acá acá no necesito aprendizaje, acá no necesito aprendizaje, ojo. No, acá sí se necesita aprendizaje. Acá está. ¿Ves? Acá sí. O sea, soy más inteligente mientras más estudio, te estoy diciendo, ¿no? Mientras más experiencia tengo, más inteligente. Por eso que hubo un debate, pues, en las universidades de que querían jubilar a los profesores de 75 años. Máximo podían enseñar hasta los 75 años. Pero hay un debate, pues. ¿Por qué? Porque se está diciendo que la inteligencia se desarrolla y se acumula con más experiencia. Un profesor de 76, 77, 78, 80 años, obvio que es más inteligente que uno de menos de 75. Y es por eso que creo que esa ley se desaprobó, ¿no? La desecharon la ley que habían dado. Y es por eso que en San Marcos encontramos a profesores bien mayores, ya, bueno, bien mayores. Yo tenía un profesor de 85 años más o menos, profesor. Entonces, este razona con información adquirida y aumenta con la experiencia y el aprendizaje. O sea, ¿qué quiere decir? Acabé la secundaria, ¿soy inteligente? Sí, pero si tú eres titulado en una carrera, eres más inteligente. Y si haces un diplomado, eres más inteligente. Y si haces una maestría, eres más inteligente. Y si haces un doctorado, eres más inteligente. ¿Ves? Aumenta con la experiencia y el aprendizaje. Ejemplo que uso cuando tengo problemas de inteligencia cristalizada. Ejemplos. Resolver pruebas verbales. O sea, esto sí es contenido verbal. Mejorar la gramática, comprender una lectura compleja, recordar fechas. Esa es inteligencia cristalizada. Cristalizada. ¿Está claro? ¿Continuamos? Sí está claro, ¿no? Ya. Muy bien, ya dejamos a las teorías psicométricas y vamos a las teorías contemporáneas antes que nos ganen la hora. ¿Sí? ¿No hay preguntas, chicos? Ayelín, preguntas. Andrea, Claudia, Fátima, Noemí. No hay preguntas, ¿no?
Está claro. Gracias. Continuamos con las teorías contemporáneas. Entonces, si las teorías psicométricas querían medir la inteligencia, las teorías contemporáneas, no, su interés es cómo se desarrolla la inteligencia, cómo se forma la inteligencia. O sea, yo creo que es más importante las teorías contemporáneas. Ahí tenemos la teoría psicogenética que lo vamos a estudiar también en desarrollo humano, con Jean Piaget, lo vamos a estudiar en desarrollo humano también. Las teorías psicogenéticas que tienen que ver con las teorías contemporáneas. Miren lo que dice Jean Piaget. Si examinamos el desarrollo intelectual de una persona o de toda la humanidad, veremos que el espíritu humano pasa por diferentes etapas. Esto es importante, etapas. O sea que pasamos, en el desarrollo de nuestra inteligencia, pasamos por etapas, dice Jean Piaget. Entonces, y ahí tenemos las famosas 4 etapas del desarrollo de la inteligencia de Jean Piaget, que lo vamos a ver con más profundidad también en desarrollo humano. Ojo, esta teoría también lo conocen como teoría basada en una epistemología genética, ¿no? Hay 2 aspectos importantes para el desarrollo de inteligencia según Jean Piaget, 2 aspectos. Uno de ellos es el aspecto psicosocial, cómo el niño se va a relacionar con su entorno psicosocial, y otro es el aspecto psicológico, ¿no? Que es una cuestión en la cual el niño construye por sí mismo el desarrollo de su inteligencia, interactuando con el entorno. Entonces, ¿por cuántas etapas pasamos para el desarrollo de inteligencia? Por 4 etapas. La primera etapa, la etapa sensorio-motriz. En esta etapa de desarrollo de inteligencia que abarca de los 0 a 2 años, entonces el niño, en este caso el niño de 0 a 2 años, experimenta con el mundo a través de sus sentidos. Por eso que quiere todo agarrar. Por eso que a un niño cuando le dan de repente su papa sancochadita, lo quiere agarrar la papa, lo quiere apretar, el arroz lo quiere agarrar y lo quiere apretar, ¿no? Quiere sentir así. Es que así entiende el mundo, pues no. Lo experimenta con sus sentidos y también con sus acciones. Interesante, ¿no? No es que el niño está jugando con la comida, no. No es eso. Acá va a desarrollar algo que lo vamos a estudiar en la Semana de Desarrollo Humano, que es la permanencia del objeto. Permanencia del objeto. Es un término que lo vamos a ampliar en desarrollo humano. El niño cuando ya llega a los 2 años, desarrolla la permanencia del objeto. O sea, tiene la capacidad de que por más que le escondan un objeto, él sabe que está escondido porque ya tiene la capacidad de guardar esa información en su memoria. Permanencia del objeto. En la etapa sensorio-motriz es un logro que él va a tener. En la etapa preoperacional creció el niño. Etapa preoperacional ya creció. Que abarca aproximadamente, es un aproximado de 2 a 7 años. El niño hace ya representaciones de las cosas a través de palabras. Claro, porque ya habla, pues, ¿no? E imágenes, pero todavía no tiene un razonamiento lógico muy estable, ¿no? A ese lenguaje, sí. El niño recuerda, sí. Entiende algunos símbolos, como por ejemplo las letras, los números, por ejemplo. Su pensamiento es animista. ¿Por qué es animista? Porque el niño cree que los objetos tienen conciencia o tienen vida. Animismo, eso se llama animismo. Vamos a ponerlo acá. Mejor lo ponemos, lo escribimos. Porque esto sí es importante, porque también forma parte del desarrollo humano. Se presenta el animismo, que es cuando el niño considera de que los objetos tienen conciencia o tienen vida, por ejemplo. ¿Qué más ocurre acá? En esta etapa también de desarrollo, aparte del animismo, el niño tiene un pensamiento irreversible todavía, ¿no? Él puede hacer cosas de forma directa, pero no lo puede hacer de forma inversa. Por ejemplo, ¿no? Puede aprender los días de la semana, sí, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. A ver, dilo al revés, un poco más difícil para él, ¿no? O sea, irreversibilidad. Acá también tiene el niño un pensamiento todavía prelógico, no es lógico todavía, prelógico, y donde se hace ya lógico es en la etapa operacional concreta. En esta etapa operacional concreta, el niño ya tiene un pensamiento más lógico, obvio, no es ya prelógico, es más lógico. Ahí se va a dar, por ejemplo, en la operacional concreta, por ejemplo, la conservación de la sustancia, de la materia, en este caso, principio de conservación.
conservación, por ejemplo. La reversibilidad. O sea, este niño ya entiende las cosas y lo puede hacer de dos formas, directas o inversas, por ejemplo, reversibilidad. ¿Qué más? Aparte de la conservación, y usa un razonamiento más inductivo, que en este caso, porque ya tiene un pensamiento operacional concreto. O sea, es un niño más grande, pues, obvio, ¿no? En la teoría, en la etapa de las operaciones formales, que es la etapa en la cual ustedes se encuentran, porque ustedes tienen 18 años, aunque dicen acá los autores que... Ay, ¿qué pasó? Ya, dicen los autores que unos abarca hasta 18 años, otros dicen hasta la etapa adulta. Acá lo están poniendo solamente hasta de los 11 años para adelante, ¿no? Pero en tu boletín he visto que he puesto hasta 18 años, nada más. Entonces, este niño ya no es un niño, pues, ya es un joven adolescente, tiene un pensamiento abstracto, un pensamiento formal abstracto. Este niño ya hace hipótesis, deducciones. Es un joven, hipótesis, deducciones, ¿no? Deducciones. Se proyecta al futuro ya este niño, por ejemplo. Este joven ya no, ya es un niño. Hipótesis, deducciones, aplica soluciones más elaboradas, ¿no? Entiende analogías, metáforas. Por eso que no puede llevar física a un niño de 5 añitos, no se pasen, pues. Eso para un joven ya adolescente, ¿no? Hace y algo muy importante, entiende qué cosa es bueno, qué cosa es malo. Y hay un desarrollo moral, que eso lo vamos a estudiar en desarrollo humano. Entonces, así avanza, según este autor, el desarrollo de la inteligencia. Así surge, porque estamos viendo, se preocupa mucho cómo se origina y se desarrolla la inteligencia, según la teoría de Jean Piaget. A ver, sí, Miriam, dice, acá dice, en el boletín dice 18 años. Acá nos están poniendo de los 11 hacia adelante. ¿Ya? Muy bien. Segunda teoría, la teoría sociohistórica o de Lev Vygotsky. Rapidísimo, porque nos gana la hora. Sociohistórica de Lev Vygotsky. Dentro de la teoría sociohistórica de Lev Vygotsky, bueno, él era un psicólogo soviético. Y cuando digo soviético, estoy hablando de la Unión Soviética, que era la URSS. Yo le puse en el mensaje, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, este señor psicólogo soviético desarrolló una teoría sociohistórica del desarrollo de la inteligencia. ¿Qué dice? Es un proceso psicológico superior, sí, pero comienza en la participación de las personas en tareas cotidianas. En tareas cotidianas. ¿Qué quiere decir? Que una persona que interactúa con otras personas va a desarrollar sus procesos psicológicos superiores. Interactuar, ¿no? Interactuar con otras personas. Sí, ahora es Rusia, ¿no, Andrea? Ya no existe la Unión Soviética. Entonces, es importante que la persona interactúe. Y sobre todo, si es un niño o un estudiante que interactúan con personas que lo van a guiar y lo van a orientar en el desarrollo de los problemas, por ejemplo, ¿no? Puede ser un maestro, puede ser un chico de otro grado que sabe más de repente, ¿no? Entonces, él dice que el desarrollo de la inteligencia, el desarrollo intelectual, se va a dar en una relación entre un experto y un novato. Relación experto-novato. Vamos a poner, vamos a copiarlo. Ahí. Relación experto-novato. Esto lo vamos a copiar. ¿Ratito? Experto-novato. O sea, así se desarrolla la inteligencia, en una relación entre un experto y un novato. Un profesor y un estudiante, por ejemplo. Nosotros ponemos experto-novato, según sus términos. Experto, novato. Según sus términos, ¿no? Del señor Lev Vygotsky. Una relación de un experto con un novato. Entonces, ¿cuándo aprende el niño? Cuando se relaciona o interacciona con personas que saben más que él, ¿no? Y después, para que esta inteligencia se siga desarrollando o se desarrolle, esto
tiene que internalizar esa relación que tiene este estudiante o este alumno con una persona que sabe más que él, se tiene que internalizar, se internaliza. ¿Y eso qué cosa es? Internalizar las relaciones o prácticas sociales. O sea, yo aprendo más, yo desarrollo mi inteligencia, mi capacidad superior cuando yo me relaciono con otras personas de mi entorno, y sobre todo saben más que yo. Y una vez que eso es relacionarse, relaciones sociales, bueno, eso se internaliza. Acá, acá se internaliza. Y se da el desarrollo de la inteligencia. Por eso que él habla de la zona de desarrollo proximal o zona de desarrollo próximo. ¿Qué es eso, profesor? La zona de desarrollo próximo es lo que nos puede explicar el potencial de un estudiante, ¿no? Si yo, por ejemplo, le digo a ustedes, a ver, chicos, ustedes que recién acabaron la secundaria, les voy a dar problemas para que lo hagan solos. Solos. Nadie les va a ayudar. Ustedes, supongamos que todos tienen 18 años, supongamos, ¿ya? Sé que hay algunos que son de 17 años. Pero supongamos que todos tienen 18 años. Y yo le digo, jóvenes, les voy a dar problemas para que lo hagan solos. Cada uno solos, ¿ah? Pero otro grupo que también tiene 18 años y que acaban la secundaria, yo le digo, muy bien, jóvenes, a ustedes les va a dar problemas, pero ustedes van a tener una orientación o una guía de un chico que ya es de la universidad y sabe un poco más, pues obvio, ¿no? Entonces, según Lev Vygotsky, quien más desarrolla su inteligencia o va a permitir más desarrollo de inteligencia, quien es el grupo que tiene el apoyo de una persona que sabe más que él. Entonces, a eso lo llamó zona de desarrollo proximal, que es la diferencia entre lo que un estudiante puede hacer solo, ahí está, y lo que puede hacer con apoyo, ¿no? De otra persona. La diferencia, ¿no? Entre lo que una persona puede hacer solo y otro, y con lo que una persona puede hacer con apoyo, ¿no? Un apoyo. Entonces, esa es la zona de desarrollo próximo, ¿no? Esa es la influencia. Entonces, se demostró en un experimento que los niños que tenían el apoyo de una persona que sabía más, tenían una edad mental superior a los niños que hacían las cosas solos, nada más. Zona, zona de desarrollo próximo. Bueno, ahí está zona de desarrollo próximo, que creo que está invertido tus palabras. Este, señorita Andrea, creo que lo has invertido. Es zona de desarrollo próximo. O zona proximal de desarrollo también puede ser, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué plantea entonces Lev Vygotsky? Que el niño, para que se desarrolle su inteligencia, tiene que interactuar. Ahí está. Interactuar. ¿Con quién? Con personas que saben más que él. Y eso lo va a internalizar. Lo va a internalizar. Pero para eso hay que saber qué cosa es un desarrollo próximo. La diferencia entre lo que el niño puede hacer solo y lo que el niño puede hacer con apoyo de alguien. Ese es su zona de desarrollo próximo. Entonces, ¿qué dice Lev Vygotsky? Que los estudiantes tienen que interactuar con personas que saben más que él para que desarrollen su inteligencia. Yo creo que tiene razón, porque ustedes están acá para que vengan los profesores de matemática, física, química, historia, geografía, psicología, etcétera, para que ustedes aprendan más. Pero si ustedes se ponen a estudiar por su cuenta, ustedes solitos van a aprender menos, van a desarrollar su inteligencia de una menor medida, dice Vygotsky, que es si estuvieran acá, con donde vienen los expertos, que son los profesores, y sobre todo si interactúas con esos expertos, con los profesores, o con los compañeros que están a tu alrededor y que saben más que tú. Pues por eso yo les invito siempre a que ustedes pregunten, participen. ¿Por qué? Porque así desarrollas tu inteligencia. Yo creo que tiene razón. Lev Vygotsky. No sé qué piensan ustedes. 3. Teoría triárquica. Triárquica. 3, ¿no? Estamos hablando de 3. 3 aspectos que plantea Robert Sternberg. No, pues, Noemí, te puedes apoyar del libro, no, pero tiene que haber alguien que esté ahí, que interactúes contigo, alguien que te esté guiando, que te esté orientando. Está bien, puedes usar libros separados, no hay ningún problema. Pero la clave de la zona de desarrollo próximo es que haya una persona con la cual tú interactúes, que sea, en este caso, el experto, ¿no? El experto. Entonces, ahí no sirve ser muy tímido, pues, de repente, ¿no? No sirve ser muy tímido, de repente. Según Lev Vygotsky. Es una teoría. La teoría triárquica de la inteligencia
de Robert Stenberg señala que hay tres tipos de inteligencia. La inteligencia analítica, que es una inteligencia, ¿dónde está? A la analítica número 1, que lo ponemos número 1, analítica, para que diferencien. Es una inteligencia en la cual se va a dar la comprensión lógica matemática y la comprensión verbal analítica. Es una cuestión académica, sobre todo la analítica, la parte lógica matemática, la parte verbal, por ejemplo, ¿no? Y eso se va a hacer para resolver problemas, por ejemplo, del colegio, de la universidad, etcétera. Inteligencia analítica. Esta también va a involucrar un pensamiento analítico. Por eso que la persona que usa la inteligencia analítica analiza, compara, evalúa. Una cuestión académica, ¿no? En cambio, la inteligencia práctica o contextual, es una inteligencia en donde la persona va a usarla solamente en problemas cotidianos, nada más, diarios, de la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, em, es, por ejemplo, solucionar un problema, a ver, pero de acuerdo al contexto en el cual yo me encuentro. De repente, ahora estamos, cuando empezó la pandemia, ¿recuerdan ustedes? Todos encerrados, nadie podía salir. Entonces, una persona que tiene una inteligencia práctica contextual tenía que estudiar de repente y de forma virtual, obvio, pero de repente no tenía un PC, una laptop, entonces a lo mucho encontró una celular, ¿no? Y cómo hacía para de repente poder entender los temas, ¿no? Eh, Usando la inteligencia práctica, ¿no? Los problemas tenía que ampliarlo, achicarlo de repente, ¿no? De acuerdo con el problema que se presentaba en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Buscó de repente un aparato para que lo pare, ¿no? El celular, etcétera. O sea, es una cuestión del día a día, una cuestión práctica. En cambio, la inteligencia creativa, su nombre lo indica, es una inteligencia que me permite crear, inventar, creativa, ¿no? Donde, por ejemplo, si un profesor te da un problema, tú vas más allá de ese problema o encuentras otra fórmula para resolver ese problema. El profesor te da una fórmula y tú encuentras otra fórmula para resolver ese problema. Hay inteligencia creativa, creativa, ¿no? También eso se aplica a problemas que son novedosos. Entonces, son tres tipos para el señor Robert Stenberg. Rápidamente, esta me gusta mucho, la inteligencia múltiples de Ova Gardner, que son 8 tipos de inteligencia. Inteligencia lingüística, inteligencia musical, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia espacial, la inteligencia kinestésica o sinestésica, la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia naturalista. Tenemos los 8 tipos de inteligencia, dice Robert Ova Gardner. Me parece que sigue vivo todavía Ova Gardner. Tenemos 8 tipos de inteligencia, pero uno más desarrollado que otros. Y eso lo usamos cuando hacemos orientación vocacional. ¿Hay pruebas que miden inteligencia múltiples? Sí. Yo creo que está interesante. ¿Por qué? Porque dice Ova Gardner que todas son importantes. Las 8 inteligencias son importantes, pero tenemos unas más desarrolladas que otras. Unas más desarrolladas que otras. Esta teoría, entonces, que plantea Gardner, me parece muy importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso también se puede orientar al estudiante para una carrera. Para una carrera. Con un test psicológico, pues, Andrea, porque hay una prueba que mide inteligencias múltiples, que yo lo aplico cuando hago orientación vocacional. Ahorita vamos a la inteligencia emocional. Entonces, 8 tipos de inteligencia, entonces, de Ova Gardner, que son muy importantes. Y de acuerdo a lo que tenga más desarrollada, si tengo más desarrollada lingüística, pues tú puedes ser un literato, por ejemplo. Musical, ¿no? Un compositor, por ejemplo, ¿no? Lógico-matemático, un ingeniero. Espacial, un arquitecto. Kinestésica, una persona que le gusta hacer deporte, un danzarín también, por ejemplo, ¿no? Interpersonal, por ejemplo, un psicólogo, un profesor, por ejemplo, ¿no? Un administrador de empresas. Intrapersonal, también puede ser un psicólogo, un médico, un sacerdote. Y la naturalista, una persona que va a estudiar biología, por ejemplo, ¿no? Botánica, de repente, ¿no? ¿Cómo se llama la prueba? Igual, la prueba se llama test de inteligencia múltiples, señorita Andrea. Eso lo usamos en
en orientación vocacional, ¿ya? Y la última, bueno, por eso me gusta mucho esta teoría porque son 8 y todas son muy importantes. Y la última, la inteligencia emocional, que es la que me gusta también bastante, de Daniel Goleman. Todavía sigue vivo, Daniel Goleman. Ya tiene su edad, pues. Él no habla de CI, él habla de CE, cociente emocional. Estaba estudiando en Estados Unidos, en una universidad, y él se dio cuenta que los jóvenes que tenían un CI elevado, ya sabemos qué cosa es CI, fracasaron en la vida. Se les fue mal. Fracasaron en la vida los que tenían un CI elevado. Mejor con otro color. O sea, no me servía tener un CI elevado para yo triunfar. Y quien triunfaron en la vida los que tenían un CE elevado. Ellos triunfaron en la vida. Entonces, por eso que es muy importante la inteligencia emocional, que es un bestseller, el libro se llama así, Inteligencia Emocional, tú lo puedes poner en el Google y te sale en PDF el libro gratis, lo puedes bajar. Claro, no hay ninguna más importante, todas son importantes, todas son importantes. Pero ¿por qué tengo yo más desarrollada? Ah, es que seguramente si yo tengo más desarrollada la inteligencia musical, de repente mis padres son músicos, pues, y han influenciado, de repente, ¿no? De repente han influenciado. Entonces, de acuerdo a eso, buscamos una carrera que puede estudiar esa persona. Todas son importantes. Muy bien. La inteligencia emocional, pero que la sociedad diga, no, que la más importante es la matemática o la lógica matemática, bueno, es la sociedad, pues la sociedad ha creado ese concepto que el que sabe matemática es muy inteligente, ¿no? No, Gagner dice, ¿no? La persona que se lleva bien con otras personas y que se relaciona muy bien es muy inteligente. ¿Se dan cuenta? También es inteligente. Pero la sociedad no dice, no, que el que sabe matemática es inteligente. No necesariamente. Todas son importantes. Esa es importante, inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene que ver con habilidades sociales. Una persona que es inteligente a nivel emocional se sabe relacionar con otras personas. Una persona que es inteligente a nivel emocional tiene autoconciencia, se da cuenta en que se ha equivocado y de repente pide disculpas, ¿no? Si se ha equivocado. Se motiva, tiene motivación, tiene mucha energía, motivación. La motivación es una energía interna que hace que yo esté presente acá, que haga preguntas, que yo busque una separata, que yo intervenga con mis compañeros, a ver quién tiene esta separata, que me ayude con esta pregunta, profesor. Entonces, esa persona es inteligente, se motiva bastante. La persona que es inteligente tiene autorregulación emocional, controla sus emociones. Y sobre todo esto de acá. La persona que es inteligente, le pongo con otro color, tiene empatía. ¿Y cómo sabes, Andrea, que no tienes cociente emocional? Hay una prueba, pues, Andrea, que mide inteligencia emocional. Yo tendría que hacerte esa prueba para decirte que no tienes inteligencia emocional. No puedes decir tú, o yo no puedo decir que no tengo eso, porque ahí están las pruebas. La empatía, que lo vamos a estudiar bastante, y ustedes lo entienden como ponerse en el lugar del otro, es no solamente ponerse en el lugar del otro, sino entender las emociones y sentimientos de la otra persona. Entender eso, ¿no? ¿Cómo se construye la inteligencia emocional? Gracias, el CE, que es inteligencia emocional. Bueno, eso es una cuestión clave en la familia, la escuela, por ejemplo, ¿no? Yo cuando trabajo en universidades particulares enseñando psicología, en la Facultad de Psicología, y tengo estudiantes que quieren ser psicólogos. Entonces, yo me doy cuenta que no tienen inteligencia emocional, le falta, y quieren ser psicólogos, porque para ser psicólogo hay que tener inteligencia emocional. Entonces, ¿yo qué hago? Muy bien, enseñé el curso de desarrollo humano. Vámonos a un albergue donde hay niños que están ahí, bueno, no han recogido las autoridades y están albergados ahí, y que han sido abandonados por sus padres. Vamos a hacer por el día, para la Navidad, vamos a hacer una fiesta para los niños. Entonces ahí los chicos conocen a los niños, ven que han sido abandonados, tienen empatía, ¿no? Se ponen tristes en algunos. Estoy desarrollando inteligencia emocional. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más hice con otro curso? El curso de psicología comunitaria. Vamos a un asentamiento humano, vámonos a Mauta, que queda en Agate. Nos fuimos a Mauta y subimos cerro. Vamos a subir cerro. Subíamos cerro, los chicos. Entonces, a ver a los dirigentes, pues, ¿no? Subíamos cerros. Y le decía a la chica, a ver, imagínate cargar un balde de agua desde abajo hasta acá arriba. Ah, estaba desarrollando empatía. Imagínate, pues. Eso se desarrolla.
No necesariamente, bueno, tiene que tener una persona capacidad moral, sí, sí, pero aparte de eso, sí, también tiene que ver con la moral, sí, Claudia. Pero aparte de eso, habilidades sociales. Ser educado, no ser malcriado, por ejemplo, tener empatía, regular mis emociones y todavía darme cuenta de que si me equivoco o no me equivoco, autoconciencia, autoconciencia. Eso es importantísimo, la autoconciencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es inteligencia emocional. ¿Qué les parece? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué tipo de inteligencia te gustó más? No sé. La inteligencia emocional, las teorías de la inteligencia múltiples, la teoría triárquica, la teoría sociohistórica de Vygotsky, la teoría psicogenética de Jean Piaget, dentro de las teorías contemporáneas. Y eso dejando de lado las teorías que no son contemporáneas, las clásicas. ¿Te gustó el tema? Yo creo que sí. Ah, gracias, Claudia. ¿Sí te gustó el tema? Entonces, si tienen empatía, ¿me perdonan por lo de ayer? Sí tienen empatía, ¿no? Sí me perdonan, ¿no? Gracias. Vamos a las preguntas. Sí, me dice Claudia. Claudia, la única que me perdonó. Los demás no me han perdonado. No se preocupen, chicos, no va a pasar. No va a volver a pasar. Vamos a las preguntas, rapidísimo, que nos gana la hora. Nos quedan 2 minutos. 2 minutos. Estoy controlando el tiempo. Camila, yo no te he dejado sin hablar. Yo te he dicho que no funciona el micro, que no te podía escuchar, pero ahorita puedes hablar, ¿ah? Puedes hablar ahorita. Gracias, Carla. Ahorita sí, pero ya no podía. Ya no quieres hablar hoy día. Ya, gracias, Yanela. Muy bien, la número 1, rápido, nos gana la hora, quedan 2 minutos. ¿Cuál sería? A ver, el lenguaje se desarrolla a lo largo de 2 periodos, de prelingüístico y el lingüístico. ¿Verdadero o falso? Gracias, Andrea. ¿Verdadero o falso? El habla vocal interiorizada se evidencia en la etapa de la explosión del lenguaje. No, eso es falso. El recurrir a gestos para completar una oración es propio del habla telegráfica. Eso también es falso. El incremento del vocabulario ocurre al interior del estadio holofrásico. No, todos son falsas. Letra E. Siempre que me he dado cuenta que Camila se ha resentido. 2. Yadira es una estudiante responsable, pero constantemente se siente nerviosa al rendir exámenes. Ella es consciente de su dificultad, pero no sabe cómo afrontarla. Al enterarse de la situación, el hermano de Yadira comprende cómo se siente ella y decide apoyarla económicamente para que busque la ayuda de un psicólogo. Respecto a la inteligencia emocional, es correcto afirmar que Yadira requiere desarrollar la capacidad de autocontrol, en tanto que su hermano evidencia un buen desarrollo de la capacidad denominada empatía. La número 3 es la letra B. La número 4, la letra E. Acá están las claves, chicos. Listo, nos queda 1 minuto. No se olviden la atención psicopedagógica, yo los puedo atender de forma virtual los días lunes en la tarde. Tienen que sacar cita con la profesora, con la tutora Priscila. Díganlo, pero yo quiero que me atiendan mi profesor, porque él es mi profesor, pues. Él me conoce. Porque a veces la tutora me dice, es que hay otros psicólogos que no tienen pacientes. Y yo digo, no es culpa mía, le digo. Yo tengo mis pacientes, pues. ¿Ya, chicos? Listo, nos vemos el día miércoles. Ahí está la colega. Miss, ¿cómo está? Gracias, Miss. Siempre puntual, ¿ah? Hasta luego, chicos. Nos vemos el día miércoles. Chao, cuídense. Chao. Chao, cuídense. Aló, aló. ¿Me escuchan, chicos? Muy buenos días con todos. ¿Me escuchan? Buenos Muy días. buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Bien, vamos a dar inicio a nuestras clases de literatura. Nos corresponde hoy día la semana número 5. A ver, voy a compartir cómo sale por aquí. Bien, chicos, muy buena clase de psicología y ahora nos vamos al campo de la literatura. Bien, vamos a ver, no sé por qué está demorando un ratito para compartir. Vamos a esperar un ratito. A ver, no sé por qué no quiere compartir. ¿Dónde está? Demora un poquito. Listo, ahí está.
Bien, chicos. Listo. Ahí está. Bien. Bien, chicos. Entonces, muy buenos días con todos. Vamos a iniciar nuestras clases de literatura. Nos corresponde a la semana número 5. Bien, en este caso desarrollamos literatura hispanoamericana. Ya todos están ahí. Buenos días. A ver, Claudia, Génesis, Fátima, Anthony. Muy buenos días, chicos, por saludar por aquí. Los demás. Bien, Carla también. Dylan. Muy buenos días, chicos. Bien, entonces tienen su separata a la mano ya. Siempre vamos a estar pendientes de su hora de descanso. Y comenzamos. A ver, aquí está la diapositiva. ¿Se está viendo la diapositiva? Por favor, respondan ahí. Aquí está, nos toca la nueva narrativa hispanoamericana. Vamos a desarrollar 3 obras para estas horas de clase, ¿no? A Borges, Alejo Carpentier y Gabriel García Márquez. Gracias por responder, chicos. Aquí está el contenido, también desarrollado, más detalladamente. Y continuamos. La nueva narrativa hispanoamericana, nos vamos a las etapas. Por favor, todos con su separata guía para que hagan las preguntas respectivas para cuando sea el caso. Bien, las semanas anteriores desarrollamos, o la semana pasada, lo que es el modernismo, habíamos visto, ¿no? Luego vimos la poesía con Pablo Neruda y ahí nos habíamos quedado. Ahora nos vamos a esta literatura hispanoamericana, pero específicamente en lo que tiene que ver con narrativa, ¿ya? Con la narrativa. Donde vamos a encontrar pues un grupo de novelas, no una, sino muchas novelas que tienen que ver justamente con esta etapa, ¿no? De esta nueva narrativa. Y que es una etapa muy importante porque va a recibir influencias, por ejemplo, como dice acá, la influencia vanguardista. Nosotros estamos en Hispanoamérica, estamos más o menos entre los años 1920 hacia adelante. Entonces, la vanguardia ya se había desarrollado en Europa. Entonces, esa vanguardia va a influenciar en la nueva narrativa hispanoamericana. Es decir, las novelas que van a presentarse en Hispanoamérica van a pasar por diferentes etapas, consolidando estilos, técnicas, hasta la década de los 70 y 80. Y eso es lo que tenemos hoy en día también en la actualidad, porque las técnicas, los estilos no han variado, ¿no? Casi vendrían a ser los mismos los que se dieron en estas épocas. De ahí su importancia, porque esto ha trascendido en la narrativa hispanoamericana, alcanzando niveles, como se dice, niveles al estilo europeo. Es mucho más superando al estilo europeo en determinados momentos, sobre todo el llamado boom hispanoamericano. Bien, chicos, entonces esa es la nueva narrativa que nos vamos a desarrollar el día de hoy. El género que desarrollamos es el género narrativo. Vamos a encontrar aquí novelas. Vamos a ver las etapas. Esta nueva narrativa tiene 3 etapas. La primera es la etapa emergente, que lo vamos a ir explicando, ¿no? En el transcurso, porque es la etapa básica, que abarca los años 20 y 30, donde vamos a encontrar nosotros influencia, pues todavía, de la literatura regionalista, por ejemplo, de Rómulo Gallegos, una literatura que está marcada por algunas características todavía de la novela realista, como es la linealidad, el narrador omnisciente, la descripción de los personajes, por ejemplo, obra Doña Bárbara de Rómulo Gallegos en Venezuela, ¿no? La vorágine de Ecuador, Don Segundo Sombra, Colombia, ¿no? Obras que van a marcar inicios, una etapa básica inicial, que va a seguir todavía estos parámetros de las novelas, pues propiamente, ¿no? Al estilo e influencia del realismo. O sea, es una etapa bastante corta, si se dan cuenta, entre los años 20 y 30. Viene la etapa de la consolidación, etapa de los años 40 y 50. Aquí sí vamos a encontrar un desarrollo muy importante de novelas, ¿sí? Aquí donde vamos a estudiar nosotros a Alejo Carpentier, a Miguel Ángel Asturias, que lo vamos a ver ahorita a continuación, ¿no? Donde la novela va a ir desarrollando técnicas muy particulares en los diferentes autores, momentos en que se vive. Y finalmente la etapa del apogeo o el llamado boom, porque lo que
cuando uno escucha la palabra boom, suena a explosión, ¿no? Ah, el boom, algo que se destapa un interés, es único. ¿Qué sucede entre los años 60 y 70? Bien, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bien, entonces, continuamos ustedes con el desarrollo de su separata. Sí, sí, está todo claro. Continuamos, chicos. Bien, listo. Vamos a ir a la etapa de la consolidación de esta narrativa. Bien, ahí están autores que vamos a mencionar para esta etapa. Bueno, en el caso de Alejo Carpentier, nosotros lo vamos a desarrollar en unos momentos, ¿sí? Él pertenece a la etapa de la consolidación de la literatura con la obra El reino de este mundo. Bien, Miguel Ángel de Asturias con la obra El señor presidente. Él es de Guatemala, por ejemplo. Gana Premio Nobel de Literatura en el año de 1967. Es una literatura que está marcada por una diversidad de temas. Específicamente, él va a tomar el tema de la dictadura que hay en su país, en este caso, y cómo el hombre no tiene que vivir este tipo de realidades que antes en las novelas ya no se veían. O sea, antes los autores de las novelas pues no retrataban, no mencionaban la situación o el contexto que se vivía en aquellos tiempos. Este problema de dictadura, democracia se dio en todos los países de Hispanoamérica. Iba a cobrar mucha importancia porque recuerden que más adelante Mario Vargas Llosa, con la obra Conversación en la Catedral, también va a mencionar dictadura. O sea, se va a hacer un tema recurrente a lo largo. Y justamente se está consolidando la novela, ¿no? En Hispanoamérica. Bien, él es Miguel Ángel de Asturias con el señor presidente. Luego tenemos a Jorge Luis Borges, que lo vamos a desarrollar con el libro Ficciones, una literatura bastante compleja. Es una literatura, no es tan sencilla, debido a la capacidad que tiene el autor argentino. Luego tenemos a Juan Rulfo con la obra Pedro Páramo, una obra pues que nos va a mostrar, como se dice, ¿no? La búsqueda del hijo de Pedro Páramo, llamado Juan Preciado, por buscar y saber quién era su padre, ¿no? Esto sucede en México, ¿no? La historia se centra en Comala, un pueblo donde el hijo Juan Preciado comienza a buscar a su padre Pedro Páramo, que ya estaba muerto, para saber qué es lo que había pasado, porque nunca vivió con él. Entonces ahí está toda una historia, ¿no? Una historia de este gran autor mexicano. También es una novela que está relacionada al tema, una tradición, ¿no? Y finalmente Ernesto Sábato también es un autor argentino con la obra El túnel, donde él pues, nos va a rescatar ¿no? lo que es el tema policial, detectivesco, el asesinato de una mujer, ¿no? María Iribarne, ¿no? Es una obra muy, muy interesante porque el túnel justamente es la parte psicológica del ser humano, ¿no? Cómo se quiere investigar este asesinato y Juan Castel, que es el protagonista, es quien busca y quiere saber quién mató a María Iribar, donde él mismo está involucrado, pero él no lo ve así. Ahí viene la parte así, porque está, por eso se llama el túnel, porque está encerrado en un túnel sin salida. Ernesto Sábato, autor argentino. Bien, jóvenes, sigamos avanzando. Y ahora nos vamos a la etapa del apogeo, que también lo vamos a desarrollar. Aquí tenemos a Mario Vargas Llosa, que lo vamos a desarrollar específicamente en literatura peruana y al final de las últimas semanas. En el caso del boom, estos autores, ¿no? van a tener una calidad exorbitante, poder decir, muy alta calidad narrativa, ¿no? Y gran éxito editorial. Este es con respecto a que las novelas que se publican en esta etapa alcanzan el éxito de las editoriales. En esas épocas, las editoriales, pues algunas eran pequeñas y editoriales muy importantes, ¿no? Que van a, como se dice, publicar las obras, ¿no? De muchos de estos autores y algunos con cierto temor, ¿no? Porque por las temáticas que ellos trabajaban y desarrollaban. A Mario Vargas Llosa le va a pasar eso. Él no puede publicar La ciudad de los perros debido a su contenido, ¿no? Entonces va a sufrir mucho. Pero cuando la editorial Barral le da la oportunidad de la publicación, entonces ahí la editorial también crece. O sea, a nivel económico, pues las editoriales van a vivir y van a crecer a nivel mundial, no solamente en Hispanoamérica, sino en todo el mundo.
y gracias a los autores de aquí, de Hispanoamérica, por la diversidad de técnicas narrativas que se van a utilizar en sus producciones. Y eso lo vamos a ver a continuación. Por eso dice de muy alta calidad narrativa. Gabriel García Márquez, que desarrollamos en un momento, a Julio Cortázar, que vamos a mencionar con la obra Rayuela en algunos ejemplos, poeta argentino, y Carlos Fuentes con la muerte de Apeno Cruz, este está relacionado a la literatura mexicana. Bien, sigamos avanzando, y ahora sí nos vamos a la nueva narrativa hispanoamericana, específicamente con las características. Bien, entonces nos centramos ahí. Hasta ahí todo está claro, se está escuchando. Sí, todo esto lo vamos a desarrollar, pero específicamente como autores, lo que me estás preguntando. Claro, ahorita vamos a desarrollar primero la etapa de consolidación con Borges y Carpentier, y en el boom solamente vamos a desarrollar a Gabriel García Márquez, ¿no? Aquí en este caso solamente nosotros nos piden desarrollo de autores y obras, ¿sí? Bien, ahorita vamos a ver esta nueva narrativa y el contexto, porque esto es muy importante, saber en qué contexto se va a desarrollar esta nueva narrativa. No es que simplemente se desarrolla y ahí está, no. ¿Qué sucede a nivel de Hispanoamérica? Es todo, ¿ya? Todo. ¿Qué sucede? Obviamente hay cambios. Uno de los primeros cambios es el desarrollo de las ciudades, ¿no? Las ciudades en Hispanoamérica también se modernizan. Recuerden, en el modernismo ya se estaba desarrollando, estaba el capitalismo y muchas ciudades en Sudamérica se iban modernizando. Pero ahora ya estás prácticamente en el siglo XX. La ciencia y la tecnología está permitiendo el desarrollo de las ciudades. Cada país, Argentina, Chile, el Perú, México, ¿no? Todos estos países se van modernizando y esto trae una serie de cambios, ¿no? En su infraestructura, en sus tradiciones, en su organización, etc. Mucha gente deja los campos para centrarse en la ciudad. Es por eso que las novelas ahora se centran en este contexto. Cada país tiene un contexto distinto. O sea, hay un gran desarrollo de las ciudades latinoamericanas. Es más, para que tengan en cuenta aquí, por ejemplo, Argentina está liderada por muchos poetas, Borges, Julio Cortázar, ¿no? Ernesto Sábato y muchos más, no eran los únicos. Ellos consideraban que ellos decían que Argentina debería ser la ciudad cosmopolita de Hispanoamérica. Así que como recuerden que el cosmopolitismo se desarrolló en Francia, porque todos aspiraban a estos modelos, a este arte, pues los argentinos también eran bien soberbios y decían, no, 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 Argentina es la ciudad cosmopolita, que todos deberían mirar a Argentina, ¿no? Porque también se moderniza mucho más rápido. Si hablamos ahora en el siglo XXI, a pesar de la situación política que tienen, porque todos los países tienen problemas como el Perú, ¿no? La gente reclama y todo, pero igual, Argentina está desarrollada, al igual que Chile. Los chilenos también, ¿no? Entonces, eran ciudades que se fueron desarrollando más que el Perú. El Perú como que se va quedando un poquito, ¿no? Entonces, esta situación data justamente de inicio del siglo XX. Otro punto en este desarrollo de las ciudades en Latinoamérica, se busca alternativas obviamente con el capitalismo. Las empresas, obviamente eso también trae consigo la mano de obra barata, los obreros, y se va a generar pues un cambio que como es la revolución cubana, ¿no? Los cubanos se van a levantar frente a la situación que se va a vivir, ¿no? Y esta revolución cubana pues, es un hecho importantísimo ya en la década del siglo XX, ¿no? Que va a marcar ciertos cambios, sobre todo a los, como se dice, a los demás países. Porque en Cuba se va a centrar lo que es un espacio llamado la Casa de las Américas, que justamente trae consigo, ¿no? Eh, la buena producción, como se dice, del arte porque los cubanos pudieron permitir que existan en su país concursos de novela, de poesía, todo lo que está relacionado al arte. Y a través así se pueda conocer a muchos poetas hispanoamericanos. Entonces, a pesar de ser un hecho histórico para Cuba y todo su importancia, pues también la literatura tiene por ahí un espacio con mucha más libertad, ¿no? Y solamente para mención, se ha desarrollado más o menos en esta década, ¿no? Ustedes lo tienen ahí en su separato. Bien, entonces, y por último tenemos ya prácticamente en la década de los años 70, en toda Hispanoamérica,
vamos a encontrar el tema de las dictaduras, porque ese tema de las dictaduras no solamente es en el Perú, se va a dar en toda Hispanoamérica. Y es aquí donde la literatura, los poetas, que muchos poetas ya en esta época no solo eran poetas, también eran políticos, eran parte de los gobiernos. Entonces, viene pues que va a ser una temática importante para que los poetas puedan considerar esto en sus producciones. Por eso que hay novelas donde se menciona las dictaduras, en el caso del señor presidente de Miguel Ángel Asturias, menciona la dictadura, ¿no? Y muy dura, ¿no? Que se vive en este país y acá en el Perú también. Entonces, este es un tema recurrente ya y como se dice, la variedad de temas que se presentan ya en estas novelas. Ya no son novelas que tengan que hablar pues solamente del realismo, el romanticismo o la belleza, ¿no? Sino se habla de temas ya generales que van a suscitarse pues en todas las ciudades de Hispanoamérica. Bien, solamente eso es para que lo tengan de conocimiento acerca del contexto, ¿no? Por ejemplo, también vamos a tener en cuenta las investigaciones a niveles policial que hay en las sociedades, porque a raíz justamente de estos problemas de dictadura hay muchas muertes, entonces los países no comienzan a investigar quién está detrás de ello. Entonces, estas investigaciones policiales permiten también a los autores ser parte de sus propias producciones. Entonces, hay un contexto, hay una situación que hace que el autor crea otro mundo paralelo a ello, ¿no? De ahí vienen las novelas. Bien, jóvenes, esto es con respecto a ese contexto. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda para pasar ahora a las características? Y ahí sí vamos a mencionar ejemplos, ¿no? Porque para poder entender esta parte vamos a mencionar inclusive algunas obras que ustedes deben tener en cuenta, ¿no? Lo que acabo de mencionar. Bien, ¿todo está claro? A ver, por favor, alguien me escribe por ahí. Ya, sigamos con la separata y nos vamos ahora a las características. Ya, muy bien, cielo, gracias por responder. Bien, ahora sí, continuamos. Características de esta nueva narrativa. La primera es la multiplicidad de voces o puntos de vista del narrador. Bien, esta es una característica importantísima, porque vamos a recordar lo que mencioné hace un momento. Antes, las novelas, ¿cómo eran? Tenía un narrador omnisciente, que todo lo sabía. Caso, Doña Bárbara Rómulo Gallegos, Crimen y Castigo, en la época del realismo, Madame Bovary, ¿no? Obras que el narrador lo sabía todo. Esa es una característica de las novelas anteriores. La lectura de las novelas eran lineales, inicio, nudo, desarrollo y final. Bien, para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Cuando hablamos de multiplicidad de voces o puntos de vista del narrador, ¿esto qué quiere decir? Que ya no solamente vas a encontrar un narrador omnisciente que lo sabe todo, ¿no? Sino vas a encontrar más allá de ello, vas a encontrar otras perspectivas, otros narradores. Es más, vas a encontrar también situaciones donde los personajes son parte de la historia y ellos mismos van a narrar, ¿sí?, sus propias acciones. Entonces aquí ya cambia, por eso la novela comienza a crecer. Por ejemplo, aquí, en esta novela que les ponen como ejemplo, que es Pedro Páramo de Juan Rulfo, ya les mencionaba hace un rato, ¿no? Pedro Páramo ya había muerto. La ciudad de Comala era una ciudad prácticamente fantasma, por eso de ahí a las imágenes que ustedes ven ahí. Pero todavía seguía viviendo gente, ¿no? Entonces, Juan Preciado lo que hace, ¿qué hace Juan Preciado? Porque su madre se lo pide, él va a Comala a buscar qué había sido de su padre, ¿no? Entonces llega a Comala a buscar y luego comienza a entrevistar, a conversar con las personas que viven ahí. Y las personas le dicen, ah, sí, Pedro Páramo, ah, tu padre era así, era así. Algunos hablaban bien del padre, como que otros no, ah, no, era un sinvergüenza, mira que esto. Entonces él tenía diversos puntos de vista acerca de quién era su padre. Entonces ahí se da la multiplicidad de voces, porque no solamente el narrador está narrando, sino deja que el protagonista y que los demás puedan contribuir frente a un hecho. Esa es la llamada multiplicidad de voces. Otro ejemplo, siempre que lo tengan claro, me imagino que se han escuchado, La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa, por ejemplo. Ahí también. En esta novela, creo que ustedes como sanmarquinos saben que el tema es el robo del examen de química. Ese examen que fue robado por un grupo de alumnos de quinto secundaria, ¿no?
Cuando se descubre el hecho y quién robó y todo, entonces van a ser entrevistados los alumnos, ¿no? Y cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Si hablamos de Alberto el poeta, él va a narrar lo que sucedió porque él estuvo cuidando ese día la guardia. Ricardo Arana, el esclavo, va a narrar también porque él estuvo ahí cuidando y él decidió quién robó. En el primer momento no va a decir, pero va a narrar, porque la consigna en el colegio era que nadie podía delatar al otro, ¿no? Y luego le entrevistan al Serrano Cava, quien había robado el examen, y él también da su versión. O sea, cada alumno da una versión. Esa es la multiplicidad de voces. Y esta característica está presente en muchas obras, no en una, ¿no? En varias obras. Bien, son ejemplos que más o menos para que tengan ustedes en cuenta. Siguiente característica, el monólogo interior, ¿no? Otra característica muy importante de la literatura y que la hemos visto nosotros en la narrativa universal, contemporánea. A ver, recuerden qué obra nos plantea el monólogo interior, ese fluir de la conciencia, ¿no? Por ejemplo, ahorita tú estás pensando, ahorita todos estamos pensando, ¿no? ¿En qué vamos a hacer después? Porque algunos estarán concentrados en la clase, pero todos de repente están pensando qué va a almorzar. Otros de repente están comiendo su sándwich ahí y yo no lo estoy viendo. La mente humana es muy amplia y te permite, ¿sí? Hacer que tus pensamientos fluyan, las ideas, pero no lo dices, solo lo piensas. Recuerdan un personaje cuando se transformó en un insecto y él estaba transformado en un insecto, pero él quería trabajar. Él decía, si no voy a trabajar, todo lo decía en su mente. Si no voy a trabajar, me van a despedir y mi familia no va a comer, mi hermano no va a estudiar. ¿Pero qué hago? Soy un insecto. A ver, ¿de qué obra estamos hablando? A ver si alguien lo escribe por ahí, ¿no? Y que fue usado ya en Europa, ¿no? Y que aquí los poetas en Hispanoamérica también lo van a usar, el monólogo interior, porque va a hacer que sus personajes piensen muchas cosas a la vez, así, ¿no? Y cuando tú piensas muchas cosas a la vez, tu pensamiento es tan libre que tú no piensas usando punto y coma. O tú piensas, mañana voy a comer, punto y coma, y luego iré a comprar, punto y coma. Mi mamá me dice, o sea, tú no piensas así, tú piensas libre, por eso es el fluir de la conciencia. Entonces, ¿qué hace el autor en ese pensamiento, ¿no? En esta forma, hace que sus personajes actúen con esa libertad frente a un determinado hecho, pero todo está en su mente. Obviamente, al escribir la novela está escrita, pero está en la mente del personaje. Y eso es una constante. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de Mario Vargas Llosa, La ciudad de los perros, de repente ya lo están leyendo. A ver, ¿quién me escribió? ¿Quién fue el iniciador del monólogo interior? Vamos a ver quién lo ha escrito. Muy bien. Gregorio Samsa, La metamorfosis, claro. Kafka lo va a utilizar, pero va a seguir ¿a quién? A Ulises, ¿no? A este gran autor James Jones, este irlandés, que lo utiliza por primera vez en la novela Ulises. Luego le va a seguir Franz Kafka en La metamorfosis. Y luego esto llega a Hispanoamérica. Y aquí los autores pues lo van a utilizar todos como una característica general. Bien, por ejemplo aquí dice, ¿no? Esto lo piensa Alberto el poeta en una parte de la obra. ¿Qué dice? Y si Guarina hubiera bajado la cabeza, y si me hubiera visto los botines, y si el jaguar no tiene el examen de química, y si lo tiene no quiere fiarme, y si me planto entre los pies dorados y le digo yo soy de Leoncio Prado, por ejemplo, hasta ahí, Alberto piensa varias cosas a la vez. Sabe que jaguar no le va a fiar el examen porque ya lo habían robado, obviamente, ¿no? Porque él no tiene plata. Él dice, si me planto ante las pies dorados, ¿y quién es los pies dorados? Y el que ha leído la obra, más o menos va a recordar, ella es una prostituta de la Victoria, donde todos los jóvenes de Leoncio Prado, cuando salían los fines de semana, se iban al prostíbulo. Entonces él decía, ¿no? O si me voy a los pies dorados y le digo, soy de Leoncio Prado, y es la primera vez que vengo, porque él tenía miedo, él no había ido. Entonces comienza a pensar en una serie de ideas. Trataré buena suerte. Y si vuelvo al barrio y le pido 20 soles a uno de mis amigos, y si le dejo mi reloj en prenda, y si no consigo el examen de química, y si no tengo cordones en la revista de prendas, de mañana estoy jodido, dice. O sea, esto lo piensa, todo lo que tiene que hacer, en resumen, ¿no? Entonces, este es el fluir de la conciencia. Esto
lo utiliza Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y muchos autores, no son, pues para que más o menos se den cuenta que es otra característica importante y que ya fue utilizada en la literatura universal, pero aquí obviamente se supera, ¿no? Mucho más. Bien, es una técnica común, se hace parte de la narrativa de los autores. Bien, sigamos avanzando. La narración objetiva. Esta es otra característica muy importante. En este caso, cuando hablamos de narración objetiva, tiene que ver con la parte de la observación. El narrador presenta a sus personajes desde el exterior. Solo los presenta de la parte exterior. Todo el mundo que los rodea, en qué momento se encuentran, por dónde caminan, nada más. Pero más no entra a la parte íntima del personaje, o sea, el aspecto psicológico, no. Porque aquí están bien marcadas las pautas de esas características, o sea, no se mezclan, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen ahí, en este ejemplo de Mario Vargas Llosa, también en La ciudad de los perros, dice: después del almuerzo, los 10 consignados de la sección se tendieron en las literas a fumar. Esa es una narración objetiva porque se está indicando qué van a hacer las personas, nada más. O sea, después del almuerzo, los consignados, los alumnos, se van a ir al baño, literas es baño, ¿no? A fumar por ahí, nada más. Luego el BOA animó a algunos a ir a la Perlita. O sea, la Perlita era el especie de kiosco, ¿no? Para tomar, ahí se encontraban. Después Bayano y otros se fueron a una timba organizada por los consignados de segundo, a jugar ahí, dados, esas cosas. O sea, está describiendo todo lo que están haciendo los otros en tercera persona. Nada más. Aquí no estás hablando cómo piensa Bayano, cómo piensa el jaguar, no. Solamente te describe de manera objetiva lo que sucede. Luego dice, y el esclavo se pusieron de pie. No, Alberto y el esclavo se pusieron de pie, cerraron sus roperos y se fueron. Nada más. El patio del año, la pista del desfile y el descampado estaban desiertos. Punto. Está narrando la parte exterior de los personajes. Y esto es una constante en la narrativa de Vargas Llosa. Y en todas las narrativas. Está bien separado lo que se hace, ¿no? La calle Ferré queda entre la avenida Arequipa y el malecón Cisneros. Ahí hay una casa de 3 pisos, blanca, cerrada por una reja. Así, te comienza a decir, ¿no? Alberto camina por las calles de la avenida Brasil, llega a la avenida 28 de Julio, busca llegando hasta la plaza Manco Cápac, y ahí en la estatua de Manco Cápac le señala, ¿no? Hacia una esquina, y ahí estaba, ¿no? El prostíbulo donde estaba las pies doradas. O sea, te describe eso, ¿no? Te dice qué es lo que está pensando, o sea, no. Esa es la narración objetiva. Bien, ustedes tienen por ahí una pregunta, creo, en su separata de este, ¿no? Porque por ahí describen justamente, si no me equivoco, en una de las preguntas tienen por ahí. Ah, claro. Por ejemplo, la primera pregunta 1, ¿no? Dice, en la calle había aumentado la gente que trataba de subir a los atestados colectivos y los expresos, porque antes había expresos, así como hay corredor azul hoy en día, había los expresos, ¿no? Esto pertenece a conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa, ¿no? Entonces, esa es la narración objetiva. Bien, chicos, sigamos avanzando. La siguiente característica es, bien, ruptura del orden lógico y cronológico del relato. Pues este es básico, ¿no? Esto ya definitivamente en esta nueva narrativa, ninguna obra es lineal, ninguna. Se deja de lado la linealidad, ¿no? O sea, inicio, nudo, desarrollo, ya no va esto. Se deja de lado el inicio, nudo y desenlace. Esto es para las novelas realistas, para las novelas en etapa emergente, pero ya no para la consolidación ni para el boom, definitivamente. Porque esto permite justamente dar emoción al relato. Porque te imaginas relatar, ¿no? En La ciudad de los perros, por ejemplo, imagínate que se narra cuando los chicos ingresan al 3er año, están en el 4.º año, luego están en el 5.º año y terminan. No hay emoción, ¿no? En cambio, si tú narras como se narra en La ciudad de los perros y se narra desde que los jóvenes ya están en 5.º y robaron el examen, ¿no? Y en ese primer capítulo y en el segundo capítulo, no continúa, te narra la vida de uno de los personajes, ¿no? En este caso, Ricardo Arán. Y luego termina esa parte del relato, siguiente capítulo, te narra lo que continúa. ¿Qué pasó después del robo del examen? Ya estaban en pleno examen, y así, ¿no? Entonces hay una ruptura, ¿no? Del orden lógico. Y justamente eso da emoción.
Eso permite que estas obras de esta etapa de la literatura hispanoamericana puedan ser inclusive llevadas al cine, porque cuando tú vas al cine, tú ves una película, ¿cómo la ves? O sea, tú de frente ves, ya asesinó, ya murió, ahora tienes que saber quién lo hizo, ¿no? Y ahí está la emoción. Pues estas obras justamente tienen eso, ¿no? Justamente esta parte, ¿no? Donde va a permitir que el lector, ¿no? Vaya más allá de. Obviamente, esta técnica también es conocida como el flashback, porque se rompe los tiempos. El flashback utiliza las imágenes y permite justamente que tú como lector te imagines la situación. Porque definitivamente uno cuando lee una obra de Mario Vargas Llosa, no solamente la lee, sino también la vive. Porque las calles, los sucesos, los hechos que él narra, parece que tú estuvieras viviendo, lo estuvieras mirando, las calles, más si tú conoces esas calles, si conoces Arequipa, Barranco, La Victoria, o sea, más, ¿no? Porque estás ahí. Entonces, eso es lo que generan este tipo de obras, diferentes a las anteriores. Entonces, es una característica importantísima. 100 años de soledad, ni qué decir. Te narra la familia Buendía en un tiempo de 100 años que dura, ¿no? La generación de los Buendía, pero no te narra primera generación, segunda, tercera, cuarta, no, te narra desde la cuarta generación y va cambiando, ¿no? Y al final tú vas a armar toda una historia. Bien, jóvenes, esa es la ruptura del orden lógico, ¿no? Romper los tiempos. Luego viene la participación activa del lector, y esto es muy importante. El lector que va a leer este tipo de novelas, pues un lector tiene que ser un lector muy activo, que tenga la capacidad de construir la historia. Porque ¿cuántos han leído 100 años de soledad? A ver, levante la mano. ¿Cuántos han leído La ciudad de los perros? Y a ver, y díganme, ¿entendieron a la primera? ¿Ustedes qué esperaban, no? ¿No? Ah, ya el colegio, 1, 2, 3, 4, quinto, no. Ustedes tuvieron que ser lectores activos, capaces de reconstruir el sentido global de la historia. Igual, para 100 años de soledad, tú lees, avanzas y luego quieres regresar. ¿Por qué? Porque hay tantos buen día y tú no sabes quién es primero, quién es segundo y quién es tercero. Entonces, ¿qué haces? Haces tu mapa, tu arbolito para ver, este es de acá, este es de allá, y vas armando. Si no, no entiendes la historia. Estas novelas llevan a eso, invitan que el lector tenga esa capacidad de reconstruir la historia. No es tan sencillo. En el caso de Rayuela y Julio Cortázar es mucho más específico todavía, porque Cortázar en su obra Rayuela es el juego que nosotros lo conocemos como mundo, ¿no? Tú ves esta portada de la obra y hay 1, 2, 3, 4. Nosotros lo llamamos mundo, ¿no? A veces de niños tú en la calle agarrabas tu tiza y te ponías a trazar, algo así, ¿no? Ya. En Argentina se le dice Rayuela, ¿ya? Entonces Cortázar, así titula su obra, pero su obra no es un juego, ¿eh? Su obra es una historia de amor y enredos, pero él te propone este tablero de dirección. Cortázar te dice, tú como lector, que tú puedes leer la obra de varias maneras. La primera es que abres el libro y lees de inicio a final, capítulo 1, 2, 3, 4, listo. Y vas construyendo la historia. Pero también te dice que puedes leer siguiendo esta dirección. O sea, el capítulo 73, luego te vas al 1, luego te vas al 2, luego al 5 y así. Este tablero de dirección va a hacer que tú igual entiendas la historia, ¿no? Pero te da un tablero de dirección. Como también puedes leer del capítulo final hacia adelante, ¿no? Ya Cortázar ya pues llegó a otros niveles, ¿no? Tu capacidad de crear esto. Vargas Llosa no, pues Vargas Llosa rompe los tiempos, pero no te propone esto. O sea, cada autor tiene, ¿no? Algo que va a hacer que trasciende y que sea de muy alta calidad. Bien, esto está en la primera hoja de la obra de Rayuela, esto es real, ¿eh? No se está inventando, no, esto está ahí. ¿Ya? Sigamos, experimentarismo lingüístico, antes que nos gane el tiempo. En el caso del experimentarismo lingüístico, es la capacidad de explorar el lenguaje. Y esto es muy importante porque cada autor explora su capacidad lingüística de acuerdo a su contexto. Por ejemplo, hace un rato hemos leído por aquí, a ver, voy a retroceder, leímos La ciudad de los perros y Vargas Llosa por aquí, acá está, pone la palabra jodido. Imagínate, ¿no? La palabra jodido que tú leas, o tú leas la palabra carajo en una novela, pues no, en la época que sucede, esto es un escándalo, porque supuestamente tú no puedes utilizar esos términos, ¿no? Para una novela, pues que lo va a leer todo el mundo.
¿no? ¿Pero qué es eso? Esa es una característica, ese es el experimentalismo lingüístico que el autor pone en sus obras. Pero no vas a encontrar tú una palabra jodido que lo diga Gabriel García Márquez. García Márquez no dice esos términos. ¿Por qué? Porque en el Caribe de Colombia se usan otros términos. Entonces, cada autor experimenta su capacidad expresiva. Pero aquí Cortázar ya destapó. Cortázar fue mucho más allá. Y lo hace en Rayuela. Mira, lean ese fragmento ustedes y díganme qué está diciendo ahí. Si algunos utilizan palabras, otros utilizan textos. No toda la obra es así, por si acaso. No toda la obra va a ser así. Pero hay momentos, partes donde se utiliza. Acá, por ejemplo, dice, apenas él le amalaba el noema a ella. ¿Qué será amalaba? ¿Qué será noema? Ahí nomás miran dos palabras. A ella se le agolpaba el clemizo y caían en hidromurias. Si tú te pones a buscar el significado de cada palabra, algunas las vas a encontrar de manera precisa en el diccionario y otras vas a tener que relacionar con lo que estás leyendo, porque si no, no vas a entender. Y dice, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes, cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que emulsionarse de cara al novalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban. ¿Qué me dijo ahí? No sé, eso es el experimentalismo lingüístico, porque hace que el lector, ¿qué me está diciendo? ¿Y qué dice ahí? En otras palabras, dice el acercamiento que tienen los protagonistas, la atracción, el deseo, el amor, hacer el amor, ¿no? Porque dice, apenas él la amalaba, ¿no? O sea, se acercaba a ella ya se, ¿no? Ustedes, ¿no? Ya imagínense ahí, pues, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con esos amantes? Porque eran amantes los protagonistas. Entonces, cuando se acercaban sus cuerpos, se imaginan, ¿no? Apenas él la tocaba y era todo una situación. Pero para decir eso, o para decir los amantes hacen el amor, él dice todo esto. ¿Y qué está haciendo? Experimentando con el lenguaje, ¿no? Ese es el experimentalismo lingüístico y espero que esto, ustedes también tienen por ahí un fragmento de Rayuela. Rayuela tiene fragmentos así, no es toda la obra, pero son momentos donde se ve mucho, con mucho más énfasis que otros autores. En cambio, Gallaza por ahí dice un jodido, dice un carajo y cositas así, pero no es, o sea, cada autor utiliza de acuerdo a su contexto. Bien, jóvenes, sigamos avanzando. Espero que todo esté claro, chicos, por favor. Dudas, preguntas. Incorporación de elementos irracionales. Esto es parte de las tradiciones de los pueblos en Hispanoamérica. El mundo onírico, el mundo de los sueños, que está constante en varias obras, ¿no? Por ejemplo, en Cien años de soledad, ¿no? Los sueños que tenía José Arcadio Buendía. Soñaba con un mundo nuevo, que era fundar Macondo, ¿no? En el reino de este mundo y en muchas novelas. El elemento lúdico, el elemento fantástico, el elemento mítico, son elementos que se van a incorporar en estas novelas, lo que antes no se veía, lo que antes pues ni se tomaba mucho en cuenta, ¿no? No, ya se escribía de repente, amor, realidad, ahora no, vamos allá, la capacidad de explorar otros tipos de elementos. Bien, la transculturación narrativa, ¿no? Acá se retoma claramente cuáles fueron las tradiciones culturales de los países en Hispanoamérica. No todos tienen las mismas creencias, no todos van a mostrar lo mismo. Por ejemplo, el incesto, ¿no? Y la creencia que se tiene como tradición para los caribeños en Colombia, que si se casan dos hermanos o dos familias, es un incesto. Y el incesto trae como consecuencias, ¿no? Deformidad, y eso es el hijo un colecero. Pero para decir eso, obviamente se usan técnicas narrativas de esta situación que se está diciendo. Entonces se retoma. Retomar, por ejemplo, la creencia o la religión vudú, por ejemplo, ¿no? De los africanos, ¿no? En Latinoamérica no se veía eso, pero ahora se vuelve parte de la cultura porque los haitianos practicaban eso, porque venía de su cultura, de sus ancestros, y ahora están en Latinoamérica y van a conservar esa forma de vida. Son igual que los incas, ¿no? La creencia en muchos dioses, ¿no? Nosotros sabemos de ello, pero es nuestra creencia de nosotros, no del chileno, no del haitiano, no del jamaiquino, ¿no? Porque es cada uno con su propia tradición y cultura. Y eso también se muestra en algunas obras, como El reino de este mundo, por ejemplo. El cosmopolitismo, una vez más, ¿no? Aprovechar los aportes de otras literaturas, de otros autores, y ya hemos mencionado a James Joyce,
¿no? Este irlandés con el monólogo interior, que luego lo va a aportar Kafka, más claro, ¿no? En la obra La Metamorfosis. Los norteamericanos Ernest Hemingway y Faulkner, ¿no? Ellos son norteamericanos, que también la literatura norteamericana en su época daba que hablar, con la llamada generación perdida, ¿no? Así como acá hay la generación del 50, la vanguardia, el indigenismo, pues Estados Unidos también aporta con respecto a temas. Aquí es tema y mucha libertad, porque muchos de los poetas estamos, ¿no? Estamos hablando de inicio del siglo XX, pues Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y el aspecto psicológico que predomina en la vida del hombre contemporáneo, la tecnología y todo ello. Bien, y terminamos con el realismo mágico o real maravilloso. Aquí se nos dice, con respecto al tema del realismo mágico, ¿no? Se busca, pues, como se dice, lo maravilloso a través, ¿no? de representar una realidad, porque se va a crear historias que no son reales, ¿no? Que no existen, pero cuando uno lee y por la forma de sus personajes, hechos, el mundo que rodea, pues es parte de una realidad, que hace parte de una realidad. Cien años de soledad es una novela que si tú lees, estás leyendo en la vida de un pueblo, en el Caribe. Macondo nunca existió, pero es como que si existiera hoy en día hay un pueblo, cómo se forma un pueblo en Colombia, es como se formó y te narran en Cien años de soledad. Entonces, ese es el realismo mágico maravilloso, pero para ello va a utilizar elementos insólitos de la realidad, elementos míticos, pues, ¿no? Que son parte de creencias, ¿no? Y lo real maravilloso, pues que ya son cuestiones inexplicables, creencias, que de repente no se pueden comprobar, pero que de una otra forma existieron en la vida de los seres humanos en otras épocas, la religión vudú, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un fragmento de Cien años de soledad y dice, poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vinieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Imagínense, está lloviendo flores amarillas del cielo. Pero este hecho es para resaltar alguna importancia de lo que se está viviendo, porque hay muchas muertes. Había un tiempo en Macondo que hubo pestes y la gente moría. Entonces, eso que quiere resaltar y como se quiere resaltar, se exagera, ¿no? Que va a llover flores amarillas. Cayeron toda la noche, dice, sobre el pueblo, porque también había lluvias torrenciales en Macondo, dice que duraron años, 4 años. Entonces, para resaltar eso, se menciona esta forma, ¿no? De una tormenta silenciosa y cubrieron los techos y atascaron las puertas y sofocaron los animales que durmieron a la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecieron tapizadas por una colcha compacta. Entonces, muchas veces para representar ese realismo mágico se recurre a la exageración, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Llueve toda la noche flores amarillas y al día siguiente tienes una alfombra, ¿no? Así cuando, por ejemplo, Remedios la Bella asciende al cielo y todo el mundo, la despide, la Virgen María se fue al cielo, ¿no? No asciende al cielo, pues ella se fugó. Hoy te les voy a explicar más adelante eso. ¿Qué significaba para los colombianos ascender al cielo? Cuando tú dices eso, ahorita me imagino que están pensando muchos de ustedes, ascender al cielo, se fue al cielo, ¿no? O sea, es una santa, ¿no? Claro, una santa. Se fue al cielo, ascender al cielo. Eso es. Pero es un significado metafórico, porque se dice antes de ir a Jorge Luis Borges. No, mejor les explico cuando lleguemos a esa parte de Cien años de soledad, ¿ya? Para no confundir. Bien, hasta aquí hemos acabado las características jóvenes de esta nueva narrativa hispanoamericana y nos vamos ahora a Jorge Luis Borges, ¿ya? Él representa la literatura de consolidación con el cuento ficciones. Ya está. Un ratito, no sé qué hice por acá, perdón. Ya. Listo, Jorge Luis Borges. Sí. Ustedes tienen ahí también en su separata acerca de este autor. Poeta argentino. Que nace, bueno, en Argentina, en Buenos Aires, y gran parte de su vida va a vivir en Europa. Esto hizo de que él pues esté muy cercano a estilos,
a la literatura europea, ¿no? Y de ahí va a traer mucha influencia también. Este escritor es considerado por su gran erudición, un poeta bastante culto. Mayor parte de su vida trabajó en la Biblioteca Central de Argentina y también ese tipo de trabajo lo desarrolló en Europa. Y por su capacidad y el gusto por la lectura, y lo involucró mucho a leerse tantos libros que él se dice que él se leyó todos los libros de la Biblioteca de Argentina. ¿Ya se imaginan? Esto hizo de que su capacidad libresca sea enorme. Que cuando alguien conversaba con él recordaba el libro, dónde lo había leído, dónde había escuchado esto. Y hablar con Borges, pues definitivamente nadie se le quería acercar porque era un genio. Por eso es gran erudición. Bien. En su juventud se dice que estuvo vinculada con el ultraísmo. ¿Esto qué quiere decir? Como les dije, él viajó a Europa y en Europa se desarrolló la vanguardia. Y el vanguardismo de una de sus escuelas es el ultraísmo. El uso excesivo ¿de qué? Metáforas. Entonces, él estuvo relacionado a ello. ¿Y todo qué? A su capacidad libresca. Jamás Borges escribió nada que tenga que ver con el contexto o que tenga que ver con su familia, no. Todo lo escribió en función a su experiencia libresca, a todo lo que había leído. Y de ahí toma muchos elementos. Luego se va a inclinar por el cuento y el ensayo, en el caso del libro de ficciones, que es un libro de cuentos, ¿ya? Cuentos. Igual que la Lexi, ¿no? Y luego va a destacar en lo que son ensayos. Bien, él es Jorge Luis Borges. Se dice que más adelante va a perder la vista, sufre, ¿no? De glaucoma, algo así. Pero eso no hizo de que él dejara de escribir. Dice que él se contrató un redactor, ¿no? Quien le va a escribir, le escribía sus historias, él las narraba y el narrador las escribía. O sea, va a morir al final ciego, ¿no? Pero nunca dejó de seguir con su carrera literaria. Bien, él es Jorge Luis Borges, para que ustedes tengan ahí, ¿no? Considerado también un políglota. ¿Por qué? Porque Borges, ¿sí? ¿No? Como yo les dije, él se leyó tantos libros, obviamente no todos están en castellano, algunos en inglés, francés y otros en italiano, y él conocía esos idiomas, conocía muchos idiomas. Eso le permitió justamente conocer, ¿no? Muchos libros. Bien, ahora nos vamos a sus características de sus cuentos. Su estilo se caracteriza por la concisión y la densidad semántica. Y es cierto, cuando hablamos de concisión, estamos hablando que sus cuentos son cortos y bastante cortos, ¿ah? Esa es concisión. Y densidad semántica. Acá sí. Cuando hablamos de densidad, estamos hablando de complejidad. Y semántica son las palabras. Entonces, aquí no. Aquí el cuento es corto, pero cada palabra tiene un significado amplio que te genera pues que tú tengas que investigar. No es fácil leer un cuento de Borges. Tienes que tener también tu capacidad y tu nivel de cultura para entender qué me estás diciendo y por qué. Porque utiliza mucho la filosofía, utiliza mucha cultura. Entonces, a veces gente que desconoce temas filosóficos de la existencia humana, el existencialismo, la valoración, ¿no? Entonces, todo ello hace que si tú no conozcas esto, tengas que recurrir a un diccionario a entender. Entonces, es un estilo propio, particular, ¿no? Que él tiene. No todos los autores van a ser así, ¿eh? O sea, en este caso, él por eso es único. Muchos decían de por qué a Borges no se le dio premio Nobel, ¿no? Realmente se lo merecía porque era un erudito para la época. Estamos en el siglo XX, ¿no? Tiende a lo fantástico definitivamente, porque sus cuentos, por ejemplo, si hablamos de las ruinas circulares, ¿no? Si hablamos de la biblioteca de Babel, si hablamos del cuento de Sur, ¿no? Muchas de esas historias, ¿no? Su contenido me van a ir, no es una realidad, me van a llevar a esos ámbitos, un poco de la fantasía. Hablar, por ejemplo, en las ruinas circulares, hablar del dios del fuego. Ustedes saben que los dioses y todo ello lo hemos visto en épocas antiguas, ¿no? Pero aquí lo menciona ¿por qué? Porque es parte de su capacidad libresca, es parte de su pensamiento y de entender cuál es la existencia humana. Ahí va la fantasía.
emplean referencias bibliográficas apócrifas. Tanto su capacidad, jóvenes, de erudición de este autor, que puede crearte historias, como por ejemplo Pierre Menard, autor del Quijote. Tú lees este cuento y sales confundido, porque ¿qué nos dice en Pierre Menard, autor del Quijote? Borges dice de que el autor del Quijote no es Miguel de Cervantes Saavedra. Dice que el autor del Quijote, ¿no? Es Pierre Menard. Y entonces tú dices, ¿qué? ¿Cómo? Y tú lees, es un cuento, ¿ah? Que tú vas leyendo y sales confundido, porque según tú conoces, y todos sabemos que el Quijote es autor Miguel de Saavedra. Pero como él tiene una capacidad libre, te fundamenta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tú le crees. Esas son las bibliografías. Es capaz de crear eso y convencer. Y ahí vienen, ¿no? Las polémicas, porque tú dices, ¿cómo que? Y él dice, claro, porque él lo sustenta con libros, con nombres. Entonces, nadie le va a ganar, nadie le va a contradecir, no, pero acá. Pero obviamente es un cuento. Nosotros sabemos que la realidad es esta, que el Quijote fue escrita por Miguel de Saavedra. Y eso nadie lo va a cambiar. Pero en su cuento nos dice esto. Entonces, como que el lector sale ¿cómo? Esas son. Sus cuentos encierran un enigma aparentemente policial, sí, porque en algunas historias también podemos nosotros ver esto, ¿no? Acerca de justamente la investigación, la muerte, el enigma, ¿no? Y hace que se investigue. En algunos cuentos, por ejemplo, Sur, por ejemplo, el cuento que ustedes tienen ahí en su separata, la muerte y la brújula, creo que es en una de las preguntas. Ahí hay asesinatos, ¿no? Se cuenta historias y entonces ahí se menciona ello. Ya. Luego, sus personajes se definen por sus acciones. Obviamente, cada personaje, sus cuentos utiliza 1, 2 personajes, no utiliza más, 3. Entonces, cada personaje cumple una acción determinada. Por eso que su capacidad de densidad que es corta, no te rodea, no te describe, mejor dicho, el personaje, de frente, ¿no? El hombre hizo, el hombre soñó, el hombre está nada más. A veces ni siquiera utiliza nombres, ¿ah? A veces sí, a veces es el hombre, la mujer, ¿no? Etcétera. Bien, jóvenes, esas son sus características del cuento de Borges. Preferencia por los temas filosóficos y metafísicos, definitivamente. Este es un tema muy importante, como ya les mencioné, y acá hay una ambigüedad entre la realidad y la ficción, ¿no? Entonces, claro, como Bodas de Sangre podría ser, claro, Bodas de Sangre es una novela española, ¿no? Pero Bodas de Sangre después es sencillísima, pues, ¿no? Tú vas leyendo y vas entendiendo qué pasó con la novia, qué sucedió. Y acá no sabes si fue real o fue ficción. ¿Por qué? Por ejemplo, en el cuento Sur, tú vas leyendo la historia, y es la historia de Dagmar, ¿no? Un joven que tiene que viajar al sur, pero en el camino sufre un accidente y termina en el hospital. Entonces de ahí te va contando la historia, qué sucede, ¿no? Pero la historia te va cambiando que tú no en cuenta te das. Y hay una parte donde se dice de que Dalma, así va a contar, está en el hospital, pero luego va contando que Dalma llega al sur y en el sur le atacan y le meten un cuchillo y tú dices, pe, que no estaba en la cama ahí. Entonces, ¿qué está haciendo? Sí, te da a entender de que Dalma está soñando, ha soñado eso, pero él sigue en la cama, está en coma. O sea, y tú sales confundido porque no sabes si realmente estuvo en el sur o fue un sueño de Dalma. Pero así dice la historia. O sea, es ambigüedad, ¿no? Como que te confunde, porque tú vas leyendo y tú te das cuenta en qué momento gira la historia. ¿No? Va girando. Ese es uno también de sus temas, ¿no? Que tiene que estar relacionado justamente a estos elementos metafísicos, filosóficos. El azar como factor central de la estructura del universo. Bien, creo que ya estamos en recreo, ¿no? Y el tiempo, ¿no? Esas son las características de su cuento. El tiempo pasa de pasado a presente o futuro a presente, cambia constantemente. Es la ruptura del orden lógico, ¿no? Y el azar porque él dice que todas las cosas pasan por, como se dice, no de casualidad, sino porque tienen que pasar. Bien, chicos, vayan a su descanso. Si no me equivoco, ya estamos en descanso. Espérense, voy a revisar bien, no voy a hacer como el otro día. Y entonces nos pasamos. A ver, exacto. El descanso es 9:50 y regresamos 10:05. Bien, chicos, vayan a su descanso y retomamos la clase en un ratito. Bien, los espero y vayan a descansar. Paren su ratito, tome su agua, etc.